Pluto TV, televisión y streaming gratis. Y nuevo Purina Cat Chow. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a la información este 1 de marzo. Quisiéramos partir de otra manera. Ayer había expectativas en torno a una reunión, a un encuentro entre Rusia y Ucrania, pero lamentablemente se ha reproducido en estas últimas horas la situación que se vive particularmente en Kiev. Así es, en Kiev y en Kharkov continúa la ofensiva rusa y hay un particular llamado Carlos Greich, editor internacional, que nos va a comentar que ha realizado Moscú a los habitantes de Kiev. Esa es la información del momento y ataques además en la capital y en Kharkov. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Vivi, Patricio, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, son minutos de tensión máxima en Kiev y lo que ustedes están viendo es lo que acaba de ocurrir hace instantes. Es la demolición, el derrumbe de una torre debido a un ataque directo. Esta es la torre de telecomunicaciones de Kiev, de la capital ucraniana. Es una torre que rige las repetidoras de toda la televisión estatal ucraniana. Así como ocurre en las televisoras estatales de toda Europa, en Ucrania también la televisión estatal no solo tiene una señal, tiene varias más, la 1, la 2, la 3 en distintos países. En Ucrania ocurre lo mismo y esa antena de televisión que ustedes ven allí bombardeada es la que regía las señales de las cadenas estatales, pero también hay señales privadas de televisión que han dejado de emitir su señal. En este instante en Ucrania no hay televisión, por lo tanto tampoco hay varios medios de comunicación que han estado guiándose por esas imágenes y que han sido interrumpida esta señal debido a este bombardeo, el primero de una jornada en la que ya Rusia acaba de advertir, como tú lo decías, Pato, que los habitantes de Kiev deben dejar sus hogares, que deben dejar los lugares donde están para ir a un resguardo seguro, porque hay un plan de comenzar a bombardear, eventualmente a atacar Kiev dentro de las próximas horas. Es aquello que todavía no sabemos si se va a materializar o no, pero es lo que más preocupa en este instante en la capital ucraniana. Sí, y en momentos además, Vivi, Carlos, en que durante esta mañana hemos escuchado nuevamente al presidente Zelensky ante los parlamentos europeos y en donde me gustaría también saber si es que es cierta esta información que la Unión Europea finalmente ha aceptado este requerimiento de Ucrania de integrarlo a esta alianza, o todavía está aquello definiéndose. Estaba circulando esta información, pero lo cierto es que acá hubo un discurso además del presidente que fue ovacionado por parte de los representantes europeos. Claro, una cosa es la intención que manifieste la Unión Europea, los miembros de los 27 países, los representantes que estuvieron ahí reunidos en la mañana escuchando a Zelensky, y otro es un protocolo larguísimo que dura varios años en el caso de algunos países que todavía están en lista de espera para poder ingresar al bloque europeo económico. Ahí hay que diferenciar la OTAN, el bloque militar, donde hay países europeos, pero también está Estados Unidos, por ejemplo, y el propio bloque de la Unión Europea. La verdad es que se materialice la entrada de Ucrania a la Unión Europea sigue siendo muy difícil, más allá de las intenciones en medio de la emergencia, que dicen esto se podría acelerar, podría haber una vía express. Todavía es muy difícil que eso ocurra, más allá de las peticiones de Zelensky, pero también de aquella intención que al menos 8 países directamente y otros tantos aplaudiendo, incluso el propio Zelensky, hayan manifestado. Carlos, ahora, lo que busca finalmente era lo que analizamos las últimas jornadas también, que podía ser de una forma más rápida, que era la pretensión de Vladimir Putin de rápidamente tomar posesión de Kiev. Había una resistencia de los ucranianos a efectivamente darle la posibilidad a Rusia que termine con este proceso de invasión. Y lo que surge como interrogante, pensando en lo que tú decías, en esta ovación ante el Parlamento Europeo, ante esta intención, que son más bien señales políticas ante una Rusia que sigue en pie firme y encaminado de seguir avanzando, ¿no? En particular en este caso con la decisión ya de llegar hasta Kiev y hacer un llamado a salir precisamente de la capital ucraniana. Claro, es parte de lo que se va narrando en torno a la política, a la situación social y también militar en Ucrania. Los invito a que tomemos contacto ya con Daniel Matamala, nuestro enviado especial, quien se está dirigiendo a la zona más cercana, pero está en Uzhhorod en este instante, una ciudad ucraniana, y allí nos cuenta ya, Daniel, lo que está ocurriendo en ese lugar. ¿Cómo estás? buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Estamos en Uzhhorod, donde el éxodo masivo de ucranianos fuera del país se está intensificando cada vez más. Personas que intentan alcanzar la frontera para ponerse a salvo. Más de 500.000 de personas que han salido. Hay algunas personas, a ver si podemos hablar con algunas de ellas. Hi, where are you coming from? ¿De dónde vienen ustedes? We come from Kiev. We was on
place name Apollon. It's really scary to us, and we are so tired. Sorry, we need to move. Yeah, of course. Ellas dicen que vienen, thank you very much. Ellas dicen que vienen de Kyiv, precisamente de la capital. Están muy cansadas y muy asustadas por todo lo que está ocurriendo. Hi, I'm sorry, where are you coming from? I'm from Kharkiv, so I'm also a refugee, sort of. I'm trying to go to my sister in Vienna and see my doctor. I was going to do this February 23, but you know what happened there. Pretty bad situation, but I need to get through. I have traveled for nearly 30 hours. Really tired. Want to get to the safe and be treated well. Thank you very much. Él nos dice que es también un refugiado que va a Viena, quiere llegar a Austria, es el camino que está iniciando, tiene que ir al doctor, dice que tenía una cita con el doctor el 23 de febrero, está también muy cansado, 30 horas nos dijo que había recorrido para llegar a este punto donde todavía tienen una espera importante, que están intentando cruzar a pie. Al otro lado de esa colina que ustedes ven está Eslovaquia. Ese es el punto por donde están cruzando. Es uno de los países limítrofes, en este caso Eslovaquia. Ven ustedes cómo se producen aquí entre las personas. Claro, algunos se quedan de este lado de la frontera, otros van a otro lado de la frontera. Veamos si podemos hablar. Aquí dependemos de que las personas hablen inglés. ¿English? French. Ah, French. J'habite à Odessa. Je suis immigré, je suis venu ici, mais ce qui est grave, ils ne nous libèrent pas de plus traverser la frontière, on n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis des réfugiés. Donc je n'ai pas de famille ici. Où je vais me mettre? C'est pour cela que je veux que vous, les journalistes, vous pouvez soumettre le problème, ce qui se passe au niveau de la frontière. Merci. Claro, tenemos evidentemente los problemas idiomáticos. Yo no hablo francés, hablo inglés, pero él también decía que era un refugiado. Ha habido problemas también, lamentablemente en este momento no puedo conversar con él, también de tipo racial en las fronteras. Por ejemplo, se estaba diciendo que en la frontera con Polonia, personas de raza negra, hay varios nigerianos, por ejemplo, que viven acá, estaban teniendo algunos problemas para que se les dejara pasar. Así que hay varias dificultades que están enfrentando aquí las personas que están en este momento intentando, insisto, pasar la frontera hacia el lado de Eslovaquia. También se los podemos mostrar más adelante. Hay aquí ayuda, voluntarios, personas que están trabajando para hacer un poco más llevadera la espera para todas estas personas. No sé si me escuchan, había perdido el retorno allá en Santiago. Te estamos escuchando bien, Daniel. Hemos estado revisando lo que está ocurriendo de tu relato. Yo te iba a preguntar, Daniel, respecto de lo que has visto de la naturaleza de los refugiados que están llegando a ese lugar, porque se hablaba de en algún momento un protocolo en las zonas fronterizas, en las zonas donde están escapando estas personas y donde se eventualmente podría privilegiar a los nacidos en Ucrania, a las personas más bien eslavas, en desmedro de otras personas de otra nacionalidad, por ejemplo, incluso latinos. No sé si tú has podido percatarte de esa situación. A ver, hay varios aspectos. Uno es que los ciudadanos ucranianos tienen una prohibición, en el caso de los hombres de entre 18 y 60 años que estén en buenas condiciones físicas, ellos tienen prohibido dejar el país y por lo tanto, salvo que presenten algún certificado médico, algún certificado especial, un ciudadano ucraniano, hombre entre 18 y 60 años, no puede dejar la frontera. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta, aquí fundamentalmente hay mujeres, hay niños, ancianos y personas de otras nacionalidades que vivían o viven en Ucrania y están intentando, por lo tanto, dejar la frontera. De hecho, había un grupo de estudiantes indios con los que habíamos estado conversando hace algunos momentos que también nos estaban contando más o menos lo mismo. Y como te decía, hay otro tema que tiene que ver con algunas denuncias de racismo en la frontera, sobre todo que han realizado personas que vienen de África, por ejemplo, algunos nigerianos que habían dicho que habían tenido problemas porque no los dejaban pasar en la frontera con Polonia, siendo que ellos, no siendo nacionales de Ucrania, sí tenían derecho a poder pasar la frontera. Déjenme ver así. English? Yes. Hi, ellos sí hablan inglés. Where are you from? ¿De dónde vienen? I'm from India and we used to study medicine in the Viv National Medical University. So we took a cab for this border today only. And we came here, so here all facilities are there, like food and all, we have water, so we are safe here and we hope so that we will cross the border and we will reach in the shelter safe. Thank you. Ellos son de la India, son estudiantes de medicina de una universidad de Ucrania. Decían también que les habían entregado asistencia, algo de alimento acá, y que estaban intentando cruzar la frontera para llegar a la seguridad. You will go back to India or you are going to back to other country? Where should you go? ¿Cuál es la meta de ustedes? ¿Llegar a la India o a otro país? We will go to India because our government will arrange flights for us.
in 2-3 days. So we will go back to our home. Thank you. Él dice que van a volver a la India porque el gobierno indio ha arreglado ya que tengan pasajes de vuelta en avión en unos 2 o 3 días, así que van a poder volver a la seguridad. Daniel? How many hours did it take to go to the border? ¿Cuántas horas se demoraron en llegar hasta la frontera? We took 6 hours to come from Lviv to here, and we have to walk for 5 kilometers. So it takes us 7 to 8 hours. Se demoraron 6 horas, ellos vienen de Lviv, que es una ciudad más grande que queda al norte, y luego tuvieron que caminar por 5 kilómetros hasta poder llegar a este lugar. Thank you very much. Have a good Daniel. trip and be safe in your Yes, way thank you. back home. Slava Ukraine. Ahí está entonces, decía unas palabras también de apoyo para Ucrania. Los escucho en el estudio de Santiago. Sí, aprovechando que estabas ahí entrevistándote con un ciudadano de la India, había algunas también versiones que daban cuenta que ellos también, algunos ciudadanos tenían algún problema para poder salir, aprovechando lo que tú estabas comentando de discriminación hacia algunas nacionalidades. No sé si tú le puedes consultar si él en específico o alguien, algún compatriota de él ha tenido algún problema de esta naturaleza. No, did you face any problem of discrimination or racial discrimination in the border? No, not here. We didn't face discrimination, any kind of racial discrimination and all. Food was provided for us. We just have to go and ask for food and all. They have kept all the food materials there, so there was not any kind of discrimination. Ok, thank you very much. Al menos en su caso dice que no ha sufrido ningún tipo de discriminación y que de hecho le han entregado alimento y otro apoyo. Así que dice que al menos en el... Es un grupo, todos ellos son un grupo de estudiantes de la India, no han tenido problemas de ese tipo, de esa naturaleza, y todos destacan bastante el tema de la ayuda de los voluntarios. A ver si podemos ir al otro lado, porque aquí están, claro, todos haciendo esta fila en el fondo para poder pasar. Y en el otro lado también tenemos a los voluntarios que están ayudando a entregar, ustedes ven acá, té, café, galletas, pan, algunos sándwiches aquí que se están entregando para, claro, poder ayudar de alguna manera a pasar estas horas. Hi, aquí tenemos a una voluntaria. What's your name? My name is Anita. Hello. Uzhhorod, we are here. Anita, sí, estamos en Uzhhorod. Tell us, what are you doing here? What are you doing to help the people? ¿Qué están haciendo para ayudar a la gente? We are doing everything that we can. We have here hot soup. So come on. ¿Tienen comida caliente, dicen? Nos invita a que vengamos acá. Yes, I will show you. So here we are making sandwiches. Here we have the hot soup. Here we have stuff for kids. Tenemos sándwiches, ahí tienen sopa caliente, aquí tienen alimentos para niños. Oh, para niños, ya. Para niños. Algo de español. I'm sorry. Yo hablar español poco a poco. So, we have here all that we can. So we are here every day, not for purpose, just for that we have to help. And we are here. So please stop the war. I don't know. I have tears in my eyes, yes. Y él dice, estamos acá todos los días. Sí, estamos aquí todos los días. Esto no es por lucro, esto es solamente voluntario. Dice, paren la guerra. Tengo lágrimas en los ojos cuando dice, paren la guerra. Y nos dice que este es también el equipo. This is your team that is working with you. Paren la guerra, is what you say. Stop the war. Paren la guerra. Stop the war, please. Can I? Русский корабль, иди нахуй. So. Can you translate that? So, No. You know what it means. I think that all the world know now what it means. So. You are here all. What happens in the night? ¿Están aquí todo el día? ¿Qué es lo que pasa en la noche? Yes, we're here all day. If you have some other people, some other girls, so we try to sleep and we try to change us. This is my friends. Okay. Estamos todo el día y toda la noche, tratamos de hacer turnos, irnos rotando para que algunos puedan dormir. Nos decías que están tus amigas. They are your friends. Yes. These two girls, I was working with them. This guy is good guy. And this woman is the best because this is a group. So maybe I can translate or maybe you speak English. Ahí está, entonces dice, está presentando a todo el grupo de amigos y amigas que están trabajando, que están actuando como voluntarios acá entonces para poder ayudar. What happened in the night? Because in the night we have like 2 or 3
zero, tenemos temperaturas de 2 o 3 grados bajo cero. It's not a problem for us. We love Ukraine and the love have a big and hot temperature here. So that's all, folks, kids. Dice que no es problema el frío en la noche, que aquí Ucrania tiene mucho amor y sube la temperatura de alguna manera para también poder ayudar a la gente. Thank you very much. The Muchas love gracias. will help us. The love. El amor nos va a ayudar, dice. Así que ustedes ven que hay muchísimo entusiasmo acá de las voluntarias y las voluntarias que están trabajando en la frontera en un lado un poco más amable dentro de algo tan dramático. Daniel, qué destacable el optimismo, la energía y además también todo el sacrificio que están haciendo este grupo de personas que está ayudando. Y te quería preguntar, porque sabemos que estamos ante una situación sumamente difícil, sobre todo ya este anuncio del ministro de Defensa de decir que hay que abandonar Kiev precisamente porque se están acercando convoy ruso. Se habla de hasta 60 kilómetros, que puede ser la extensión precisamente de cómo se quiere llegar hasta la capital. Y primeramente siempre Putin habló de una operación más bien quirúrgica en donde estaba el Donbass, los grupos más separatistas. ¿Cómo está la ciudadanía tomando en el fondo esta información de último momento? Pensando que en la primera entrevista que tú haces eran precisamente personas que venían de Kiev. Seguramente fue un trayecto bastante largo, pero quería preguntarte cómo también este último hecho impacta precisamente donde tú te ubicas. Sí, había cierta esperanza, porque durante el día también estábamos en otra ciudad, unos 60 kilómetros de distancia aproximadamente. Estábamos hablando con personas que estaban todavía esperanzadas de que estas conversaciones, la forma más lenta en que había llevado las últimas operaciones Rusia, pudieran abrir una esperanza para la paz o para un alto al fuego, al menos para una tregua, porque claro, las personas que están acá también tienen todavía, muchos de ellos familiares que están en lugares más comprometidos. Entonces había esa esperanza. Evidentemente las noticias de los últimos minutos son muy malas, son muy desalentadoras. En ese aspecto son muy preocupantes también, y probablemente también aumenten esta migración que es muy masiva. Estamos hablando ya de 500.000 de personas que han abandonado Ucrania, que han atravesado las fronteras occidentales de Ucrania, fronteras como esta, que conecta con Eslovaquia, con Hungría, con Polonia, con Rumania, y probablemente ante estas noticias esos números puedan aumentar muchísimo más todavía. Entonces, evidentemente la preocupación y la alerta se siente, y más todavía, como tú dices, cuando hablamos con personas que vienen directamente de ahí, que vienen escapando precisamente de Kiev, de la capital de Ucrania, que ahora está bajo una amenaza todavía más ominosa que antes. Sí, 660.000 personas son las que, de acuerdo a la ONU, ya han sido desplazadas, han abandonado Ucrania por distintos pasos fronterizos, Carlos Grech, y tú nos estabas mostrando al comienzo de nuestro informativo lo que ocurría con una antena de televisión en Kiev, y otro de los puntos que ha sido duramente atacado durante esta jornada es Kharkov. Ahí hay una imagen, la verdad, muy temprano la veíamos, con un misil que llega a un edificio. Sí, directamente hacia el edificio del gobierno local, el gobierno regional del Oblast, ahí en Kharkov. Kharkov es una ciudad que fue capital de Ucrania en algún momento, durante muchos años, hasta el año 34 fue capital de Ucrania, después se trasladó la segunda más grande a Kiev, y es, Vivi, la segunda más grande. En ese lugar es donde ustedes ven que se registra esa explosión sobre el edificio del gobierno local. Todavía no hubo información hasta ahora de cuántas personas pudieron verse afectadas, porque claro, era un edificio que eventualmente estaba vacío, pero ustedes ven ahí en pantalla que había autos que iban transitando justo donde cae el misil en Kharkov, en esta ciudad de 1.433.000 habitantes. Y Daniel seguramente ha podido también palpar cómo esas noticias han ido llegando a las personas con las que ha estado conversando, que intentan escapar de la zona de conflicto, pero que se encuentran también como día a día aumenta la tensión en torno a estas informaciones que llegan. Ahora también lo que ocurrió con la torre de televisión, pero lo que ha ocurrido en Kharkov durante todos estos días es lamentable, Daniel, y nos imaginamos que también va mermando el ánimo muchas veces de las personas, más allá de lo que acabamos de ver, que es una muestra de mucha esperanza, ¿no, Daniel? Sí, a ver, yo diría que el ánimo, el espíritu en torno a la idea de que el pueblo ucraniano está unido, que está siendo objeto de una invasión y que tiene que defenderse, es bastante generalizado entre los ucranianos, más allá de la preocupación, más allá del obvio temor por su propio bienestar personal, por el bienestar de su familia, por lo que va a ocurrir con su país. Hay un espíritu de mucha unidad en los lugares donde hemos estado nosotros en cuanto a entender que Ucrania tiene derecho a defenderse, que hay que luchar y que la solidaridad internacional también es muy importante para dar esa batalla.
creo que eso no va a decaer, en el sentido de que hay también un sentido de unidad con el gobierno ucraniano y que eso se ha mantenido. Pero claro, sin duda, estas últimas noticias son bastante desalentadoras. A ver, está dispuesto a llegar Vladimir Putin, si más bien está actuando en medio de esta situación con amenazas, con algunas acciones que puedan de alguna manera intentar minar la moral de la población, intentar desocupar también Kiev, porque Kiev es una ciudad con casi 3 millones de habitantes y evidentemente intentar una ocupación de una ciudad de ese tipo es tremendamente difícil, cuando además hay una resistencia tanto de las Fuerzas Armadas regulares de Ucrania como de fuerzas irregulares. Se despejara aquí, que saliera muchísima gente de la capital, sería tal vez algo menos dificultosa esa operación y tal vez es a eso a lo que está apostando Vladimir Putin. No lo sabemos en este momento hasta qué punto le está dispuesto a llevar los ataques a civiles, a infraestructura civil adelante. Recordemos además que hace muy poco el presidente francés Emmanuel Macron había dicho que había logrado un compromiso de parte de Putin de que no iba a haber ese tipo de ataques a objetivos civiles. La verdad es que esa promesa o ese anuncio de Macron ha quedado bastante mal, bastante desestimado por los hechos, porque claramente Putin en las últimas horas ha actuado de una manera diferente a lo que supuestamente se había acordado, a lo que supuestamente se había comprometido con el presidente francés. Entonces también aquí hay distintos aspectos que están funcionando. Por un lado la diplomacia, por un lado estas conversaciones de paz, pero también cada parte intenta ponerse en una situación de mayor fortaleza, de mayor fuerza, de mayor poder al acometer esas conversaciones. Daniel, ¿cuál es la situación? Entendemos que tú te has desplazado, ahora te encuentras en Uzhhorod, estuviste también en Mukachevo. ¿Cuál es la situación en las rutas? Ahora a donde te encuentras, además, es que hay presencia de tropas. Ayer tú nos mostrabas, lo veíamos en vivo, lo escuchábamos con sirenas, que eran parte de un simulacro. ¿Cuál es la situación ahí en Uzhhorod y lo que tú pudiste ver en este trayecto? Sí, varias cosas. Hay despliegue de tropas en las rutas, se ve movimiento de las tropas, se ve movimiento de vehículos motorizados también, del ejército, eso ocurre. Ahora, el tránsito en esta zona es libre, uno puede transitar libremente entre una zona u otra. Lo que ocurre es que dentro de las ciudades es muy difícil moverse, especialmente para un equipo de prensa. Nosotros finalmente tuvimos que dejar la ciudad donde estábamos previamente, porque aparte de los controles policiales y militares que son constantes, anoche nos llevaron al cuartel policial para hacernos un chequeo, un interrogatorio, y hoy en la mañana 2 veces más nuevamente nos llevaron al cuartel policial. Ya terminamos conociendo a todos los policías del cuartel, incluso en muy buenos términos con ellos, pero cada vez que no solamente una patrulla militar, no solamente una patrulla policial, sino que cualquier ciudadano ve a una persona en una actitud que considere sospechosa, inmediatamente se llama a la policía e inmediatamente somos trasladados entonces al cuartel policial para realizar todos esos interrogatorios, chequeos de los pasaportes, que es un trámite bastante largo, que puede ser bastante tenso en momentos, sobre todo por la dificultad para comunicarse, por las dificultades idiomáticas, y que por lo tanto hace muy difícil el trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? En Ucrania se entiende que dentro de su territorio están trabajando también espías, están trabajando personas que están recolectando información sobre posibles objetivos militares, y por lo tanto cualquier persona que esté grabando con un celular, que esté cargando algún tipo de equipamiento, y ni que decir que esté con una cámara y que además parezca ser extranjero o no maneje el idioma, inmediatamente es sospechoso, inmediatamente va a ser detenido y va a tener que pasar por un proceso bien largo para demostrar que en nuestro caso somos periodistas, que tenemos nuestras credenciales, que tenemos nuestros pasaportes, que ingresamos legalmente. Entonces, ese sentido de amenaza está muy latente entre la población. Incluso personas como el recepcionista de un hotel o una persona que trabaja en un centro de ayuda, todos ellos tienen instrucciones bien claras sobre que si llega una persona que de alguna manera sea sospechoso, inmediatamente tienen que dar la alerta al ejército o a la policía. Y por lo tanto, cada vez que interactuamos en algún ámbito, nos toca también dar explicaciones al respecto. Ahora estamos pudiendo trabajar en este sector de la frontera porque conversamos previamente con los guardias fronterizos, con la gente, los militares, y nos autorizaron para estar aquí y para poder grabar en este punto. Pero claramente este es un país que está totalmente militarizado, por razones lógicas. Guerra, está siendo objeto de una invasión
E insisto, no solamente el ejército y la policía, sino que los ciudadanos, las organizaciones civiles también tienen instrucciones sobre qué deben hacer, sobre cómo deben comportarse y sobre todo con desconfiar o con plantear o con levantar la sospecha frente a cualquier persona que parezca estar haciendo algo que pueda ser eventualmente sospechoso, y eso incluye, por cierto, cualquier persona que esté grabando, que esté captando algo con celulares o que esté haciendo cualquier cosa que pudiera hacerlo sospechoso de ser un agente o un espía infiltrado ruso. Sí, claro. Daniel, a propósito de eso, yo te iba a preguntar si es que efectivamente se te mencionó a partir de esta conversación en el español que pudieron con las personas, los agentes que estaban allí, se te mencionó esta incidencia de que pudiese haber espías rusos. ¿Lo mencionaron ellos, lo comentaron, o es algo que obviamente todos sabemos de acuerdo a lo que hemos ido viendo por los reportes? No, nosotros hemos podido conversar un poco más porque, todas estas cosas tienen elementos de mucha tensión, por cierto. En algunos momentos hay militares que llegan, que no tenemos cómo comunicarnos mucho con ellos con el idioma, y te bajan una cámara, te pegan un manotazo para que dejes de grabar, y bueno, ahí uno entiende lo que tiene que hacer. Pero también hay momentos bastante más distendidos. Yo estoy con un equipo argentino, y cada vez que hay como algún tema en que empezamos a sacar los pasaportes y todo, de repente, inmediatamente hay algún policía que dice Messi, y por ese lado se puede producir una conversación distinta. También nos ha tocado algunas personas que hablan español, incluso, y además en la ciudad en que estábamos antes, de tantas veces de ir al cuartel policial, terminamos conociendo a los policías y conversando bastante con ellos. Y claro, nosotros esto que te cuento se los preguntamos, les decimos por qué tantas revisiones constantes a personas como nosotros. Y nos decían, bueno, es que nosotros nos tenemos que asegurar que ustedes efectivamente son periodistas, que efectivamente son corresponsales y que no son espías que están grabando una instalación o que están con un GPS marcando algún punto para un bombardeo o que no están sacando fotos de algún lugar que pueda ser sensible para luego un ataque con paracaidistas o luego para instalar un artefacto explosivo o luego para bombardear. Eso nos lo explicaban ellos ya de manera bastante más clara. Entonces, es evidente que hay una sospecha que uno, claro, luego nosotros tenemos todos nuestros documentos, por cierto, y podemos irla despejando, pero toma tiempo y hace muy difícil la labor de poder moverse por la ciudad reporteando, captando imágenes, conversando con la gente, que es lo que evidentemente nosotros queremos hacer para poder llevarles la información a ustedes. Hay que pensar que ya estamos en el 6º día de ofensiva y lo que eso implica, obviamente, para todas las personas, para todos los ucranianos que están en esta situación. Tú decías que ayer había mucha expectativa en lo que pudiese ser este encuentro entre rusos y ucranianos. Mañana se retoman eso, por lo menos es una información surgida desde el propio gobierno ruso, más allá de lo que está ocurriendo con esta llegada a Kiev y además también con una pretensión de China de poder mediar. ¿Cómo también se recibe esta información? Me imagino que ya pensando en lo ocurrido ayer, donde no supimos mayormente qué pasó con esas conversaciones, si es que se avanzó o no, y hoy tenemos ya nuevamente esta ofensiva en la capital, entonces es distinto, podríamos decir, a la esperanza que había durante la jornada de ayer, a ese encuentro, lo que pueda suceder mañana si es que nuevamente se vuelven a reunir. Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver hasta dónde lleva adelante Putin estas que por ahora son algunas acciones, pero sobre todo amenazas de que puede haber acciones ya mucho más duras, mucho más cruentas durante esta noche. Y si eso llegara a ocurrir, veamos cómo repercuten las negociaciones, porque evidentemente para los ucranianos, si es que hay un ataque ya frontal contra la capital, va a ser difícil seguir sentados en la mesa de negociaciones. Entonces, son hechos que... Cuidado, va pasando un auto, estamos ahí con nuestro camarógrafo, estamos en un lugar que puede ser un poco... Ahí pasó ya el auto. Si evidentemente si eso así ocurre, habrá que ver cuáles son las reacciones desde el punto de vista diplomático y también cuáles son las reacciones también en las potencias europeas y en Estados Unidos, que han ido anunciando más y más sanciones cada vez y evidentemente cualquier ataque mayor contra población civil o contra infraestructura civil puede desencadenar una nueva escalada de sanciones también, aparte de las que ya se han anunciado y se han implementado contra Rusia y que han tenido un efecto económico al menos devastador para ese país. Daniel, ¿qué es lo que se ha sabido con respecto a esta ayuda en armamento que ha ofrecido Occidente? Distintos países, ¿se ha concretado la llegada de este material? ¿De qué manera podría realizarse? Me imagino que además debe ser bastante reservada esta información, pero no sabemos si es que ha recibido o no Ucrania, si ya cuenta con material bélico.
No, al menos yo no tengo esa información en detalle. Si es que, por ejemplo, el armamento que había prometido Alemania, el que había prometido Holanda, entre otros países, será entregado o de qué manera. Había un movimiento que era bastante evidente cuando nosotros estuvimos en Hungría. Nosotros pasamos por Hungría, entramos a Ucrania, nos hemos movido y ahora estamos más cerca del lado de Eslovaquia, más al norte, que cuando entramos. Había un cierto movimiento también allí de tropas y de fuerzas militares, porque también los países que son parte de la OTAN, esta es la frontera de la OTAN, cuando hablamos de la OTAN, bueno, la OTAN termina precisamente en la frontera occidental de Ucrania. Habían movido mucho material estratégico precisamente hacia el oriente, acercándolo más todavía a la zona de Rusia, que recordemos que ese es finalmente, de acuerdo a Rusia, el gran objetivo o la gran razón que ellos dan para toda esta escalada de tensiones que terminan en esta confrontación, que ellos no quieren que la OTAN termine en sus fronteras, digamos, en el patio de su casa, si es que Ucrania se integrara a la OTAN. Entonces, esa organización ha movido efectivamente algún tipo de material y de efectivos más hacia el oriente, más cerca de la frontera con Ucrania, y también se está pasando, entendemos entonces, el material ofensivo que habían prometido algunos países europeos para ayudar a la defensa y a la resistencia que están dando los ucranianos. Sí, Daniel, mientras tú sigues recopilando testimonios, antecedentes allí en Uzhhorod, en específicamente territorio ya de conflicto en Ucrania, los quiero invitar a que revisemos un reporte que realizó el periodista corresponsal de CNN, Matthew Chance, quien ha estado cerca de este convoy, del que se ha hablado mucho durante las últimas horas, que tiene un recorrido de cerca de 50 kilómetros y que se acerca lentamente a Kiev. Nadie sabe en qué momento podrían o no llegar a la capital. En medio de eso hubo bombardeos, hubo resistencia ucraniana. Ese registro lo tiene Matthew Chance y te invito a que revisemos lo que ha ocurrido. En las últimas horas hubo una feroz batalla aquí en las afueras de Kiev. Este es uno de esos vehículos rusos de la era soviética. Está completamente quemado. Se puede ver que este es el puente que sirve como punto de acceso al noroeste de Kiev, la capital de Ucrania. Las unidades rusas que han venido por aquí han sido absolutamente golpeadas. Obviamente aún estamos en una situación muy expuesta ahora, pero podemos intentar traerlos por aquí. Hay escombros por todos lados y metal retorcido de estos vehículos. Obviamente este es un camión que transportaba suministros. Vimos el vehículo blindado hacia adelante. Vemos cómo quedó el lugar. Miren esto, es decir, ¿qué tipo de municiones hacen falta para hacerle eso a un auto, a un vehículo? Estuve con los comandantes ucranianos locales aquí. Ellos han dicho que estaban usando misiles antitanques de Occidente para atacar estas columnas. Miren, tan reciente es la batalla que este vehículo aún larga humo. Aún hay humo saliendo de la parte de atrás. Caja de municiones en el piso. Hay granadas sin explotar. Bueno, granadas de mano por doquier. Una verdadera escena de devastación. Alguien trajo un recuerdo de casa y ahora está quemado y junto a los escombros de este ataque fallido. Es decir, por todo este puente, que es un punto de acceso, están estos vehículos que han sido golpeados por las fuerzas ucranianas. Parte de un uniforme ruso yace allí en el piso. Puedo decirles que recorrí esta zona más temprano y hay algunas cosas terribles que realmente no las podemos mostrar en cámara. Incluso cadáveres rusos aún en el piso por allí. Este vehículo de aquí es obviamente de las fuerzas militares rusas. Tiene la letra V escrita al costado con cinta o pintura. Creo que significa Vostok, que es la palabra rusa para el este, que implica que este equipamiento militar vino de las divisiones del este de las fuerzas militares rusas. Lo que les estaba diciendo, no les quiero mostrar mucho de esto, pero hay un cuerpo allí. Es un soldado ruso que yace muerto en este puente, luego de que su columna militar intentara ingresar en vehículos y les fuera impedido. Funcionarios y soldados ucranianos con los que he estado hablando durante las últimas horas están absolutamente entusiasmados con esta victoria que dicen haber logrado.
Y no es solo aquí. Hemos visto instancias en todo el país en donde los ucranianos realmente han hecho retroceder a los rusos y eso realmente les ha hecho sentir que pueden ganar esta guerra. Pero la gran pregunta es ¿qué hará Rusia ahora? Si ha lanzado, como según parece, una invasión sin la fuerza suficiente, diría que hay una muy fuerte posibilidad, y he vivido en Rusia y he cubierto Rusia durante muchos años, de que redoblen sus esfuerzos e insistan mucho más fuerte. Ese es el gran riesgo ahora. Ahí está el gráfico, en cierto modo dramático, testimonio de Matthew Chance en el reporteo que está haciendo en la zona de conflicto, allí en medio de estos convoyes, el temor que hay de la población civil ucraniana de que se acerquen hasta el lugar donde ellos mismos están, luego de que además el Ministerio de Defensa ruso ya haya indicado que deben evacuar la zona. Vivi, Patricio y Daniel, por supuesto, en medio de horas de muchísima tensión. Sí, hay un dato respecto a lo que teníamos en este reporte de CNN que no se ha oficializado, que es las bajas rusas. Sí. Hay datos que se han dado a conocer por parte del gobierno ucraniano y que de alguna manera también puede entregar una dimensión en torno a lo que han debatido algunos especialistas en defensa, es si le ha costado más en las pretensiones de Vladimir Putin esta invasión a Ucrania, y algunos dicen esto puede ser un Vietnam para Rusia, haciendo ahí también algún tipo de análisis, porque hasta el momento solamente están las cifras de los civiles. El caso de la Comisión de Derechos Humanos ha dicho que son 136 ucranianos, 13 de ellos niños. Sabemos que pueden ser obviamente menores, pensando lo que está ocurriendo a cada hora en ese país, pero es interesante también ver qué es lo que está ocurriendo precisamente con las bajas rusas, en personal, pero también desde el punto de vista de su material, ¿no? de su arsenal de defensa. Sí, vamos a retomar con Daniel Matamala respecto de eso justamente también. Vemos que Daniel avanza en medio de la zona de conflicto casi en contrasentido de lo que cientos, miles de personas están intentando hacer, que es escapar también del alcance de la avanzada rusa que puede llegar en algún momento hacia esa zona. Daniel, seguimos contigo. Claro, nosotros estamos constantemente contra, nos pasó cuando entramos por Hungría, ¿no? Que había una fila gigantesca de más de 5 kilómetros de autos con personas entrando. Nosotros hicimos primero el tema de los refugiados que ya habían cruzado la frontera y que estaban esperando poder ir a algún punto, y luego hemos ido avanzando, por lo tanto, también contra la corriente. Eso pasa también aquí en este control fronterizo que lleva hacia Eslovaquia, donde también evidentemente todas las personas vienen hacia acá, en automóviles, a pie, intentando cruzar este paso. Hay distintos horarios. Ahora el flujo de gente empieza a bajar un poquito. ¿Por qué? Porque ya es de noche. Ustedes se dieron cuenta cuando empezamos el despacho todavía había luz de día. Ahora ya anocheció, ya ha caído la noche, y por lo tanto la gente que viene a esta hora es cada vez menos, porque hacer estas esperas larguísimas en medio de la noche y de las temperaturas nocturnas acá se vuelve cada vez más difícil, especialmente para las familias con niños. Cuando empezamos el reporte teníamos 1 grado, no sé cómo estaremos ahora, debemos estar más o menos en 0 grados, y durante la noche la temperatura sigue bajando. Entonces, claro, es complejo, especialmente para las familias con niños, poder llegar hasta acá, y por lo mismo también los voluntarios nos decían toda la noche, porque hay gente durante toda la noche y es la noche el momento en que más necesitan. Aquí hay otro de los lugares, otro de estos centros donde también se ayuda a las personas que vienen llegando. Ustedes ven, tienen agua, tienen frutas, tienen algunas bebidas calientes que de verdad son tremendamente necesarias, sobre todo cuando comienza a caer la noche. Incluso aquí hicieron un poquito de fuego para poder, entibiar las manos. No se imaginan lo bien que se siente estar un poquito más cerca acá del fuego, porque inmediatamente cambia la temperatura. La verdad es que esto es una ayuda muy, muy importante. Y ese es el panorama, un panorama bien difícil, bien complicado, bien dramático. Ya es 500.000 de personas que han dejado Ucrania, cientos de miles de personas que se siguen movilizando a lo largo del país, desde este a oeste, intentando buscar la seguridad. Y con lo que está ocurriendo en Kyiv en estos momentos, sin duda que eso puede volverse todavía más masivo. No sabemos a cuánto puede llegar la cantidad de personas que se refugian, que sean desplazadas por esta crisis, pero si ya tenemos más de 500.000 y los números sin duda que van a seguir subiendo lamentablemente en la medida que no pacifica el conflicto. Daniel, tomando en cuenta hasta ahora en este punto de la frontera, estamos del lado ucraniano hacia, son las personas que intentan
llegar hacia Occidente, en este caso hacia Eslovaquia. Sí, Daniel, tomando en cuenta lo que tú nos habías comentado, el momento en que tú ingresas a Ucrania, que tuvieron que dejar el vehículo del otro lado, caminar cerca de 2-3 kilómetros, ¿cuál es la situación, lo que tú ves o lo que tú has sabido ahí para quienes quieren salir de Ucrania? ¿Pueden hacerlo en sus vehículos o deben dejar sus vehículos, caminar? ¿Cómo es la situación? Claro, lo que ocurre, lo que se daba mucho en la frontera con Hungría y lo que también se da hasta cierto punto acá, es que son tan largas las filas que se producen de vehículos, ligeramente 5 kilómetros, por ejemplo, que al final para las personas, en vez de tener la perspectiva de pasar tal vez días esperando dentro de sus autos, prefieren bajarse. En general son personas que llevan muy pocas cosas, que llevan una maleta, una mochila, un par de bolsos, prefieren bajarse y caminar los últimos kilómetros, como nos contaba una de las personas con la que hablamos antes, ¿no? Que nos decía que había terminado caminando varios kilómetros porque eso les permite al menos intentar terminar de atravesar el cruce antes de que caiga la noche y poder llegar al otro lado, y prefieren hacerlo caminando. Eso ocurre bastante. Además, de pronto hay trabas burocráticas. Nosotros mismos, cuando hicimos el recorrido contrario, desde Hungría hacia Polonia, también tuvimos que cruzar caminando y tuvimos que dejar el auto al otro lado de la frontera. Siempre es más complejo desde ese punto el tema del cruzar en vehículos. Y quiero ver si podemos escuchar un poquito de ambiente, porque aquí se han puesto a cantar. Escuchemos un poquito lo que está pasando en este momento. Як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу. Покажем, що ми браття козацького душу й тіло положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького. Daniel. Ahí está, entonces el momento que hemos querido escuchar respetuosamente. Era una oración, ¿no? Llevar hacia ustedes. Sí, aparentemente estaban orando. Hay un sacerdote ahí, me parece, ¿no? Atrás tuyo. Bueno, sí. English, anyone? English, español. Un poquito. Un poquito. ¿Qué estaban cantando? Este es himno de Ucrania. El himno de Ucrania. Sí. The Anthem of Ukraine. Yes. Ok, sí. El himno de Ucrania, ese es lo que se está cantando en este momento. Un momento de mucho recogimiento, como vieron ustedes, de mucha emoción para las personas que estaban acá, en un momento tan difícil para el país como este. Así que, una buena manera de despedir el despacho cuando ya cae la noche aquí en la frontera ucraniana, con las personas que están aquí, con las personas que están, muchos de ellos voluntarios, ayudando a los migrantes, cantando el himno de su país, que está pasando momentos tan difíciles. Cae la noche, noche dura nuevamente, el frío ya se percibe con mayor envergadura, como tú lo relatabas. Daniel Matamala, desde Ucrania, muchísimas gracias. Vamos a estar obviamente en contacto porque sabemos que hay una situación de alerta, de preocupación, sobre todo ya confirmada, de esta pretensión rusa de llegar hasta aquí. Gracias, Daniel. En cualquier momento retomamos contigo. Muchísimas gracias, que estés muy bien junto a tu equipo. Muchas gracias a ustedes. Bien, seguimos actualizando también la situación en Kiev, en la capital. Hay informaciones, medios, algunos reportan 7 personas que han muerto luego del ataque a la torre de telecomunicaciones, una torre de 385 metros que fue bombardeada durante esta tarde allí en la capital, en el primer aviso probablemente de una acción militar que podría eventualmente intensificarse si es que se anuncia si es que se cumple lo anunciado por el propio Ministerio de
de Defensa ruso que hablaba de una precaución que tenían que tener las personas que se quedasen en Kiev ante un eventual ataque selectivo, ¿no? Un ataque quirúrgico que hasta ahora de quirúrgico ha tenido bastante poco en las últimas horas. Y se entiende que dentro de las primeras ofensivas siempre está, obviamente, los lugares donde están las reservas, podríamos decir, bélicas, los aeropuertos, puentes. En el fondo, la estrategia está pensada, pero también los medios de comunicación de alguna manera lo son, porque recuerda tú que en la televisión se transmite la información oficial, se repite, se llega a distintos puntos, e incluso estaba el detalle de cómo se les enseñaba a hacer estas molotov o cómo usar las armas en el momento en que los ucranianos deciden precisamente quedarse y hacer esta resistencia civil. Por lo tanto, este ataque, ya con una cifra que probablemente pueda crecer en torno a la cantidad de fallecidos, implica una tremenda dificultad en las comunicaciones internas de Ucrania al ver en el suelo su principal antena repetidora y la transmisión de las comunicaciones a través de la televisión. Sí, y a propósito de resistencia civil, hay algunas imágenes que se han ido conociendo en las últimas horas, no solo civil, también está la resistencia militar ucraniana que ustedes veían allí en el reporte de Matthew Chance, había dejado algunas bajas rusas también. Hay un helicóptero que fue derribado en las últimas horas, allí hay una de esas imágenes que estamos revisando como parte de los últimos antecedentes que van llegando. Es un helicóptero ruso que fue derribado en desplazamiento hacia la zona este del territorio ucraniano. Y ustedes ven también incluso en el ambiente cómo la persona que está grabando relata el momento de alto impacto para quien estaba allí registrando esta imagen que ya dio la vuelta al mundo como parte de, tú decías, Vivi, ¿no? Aquellas cifras que todavía no se dan tan acabadamente en torno a las bajas rusas que ya se cuentan por varios cientos. Claro, que es una de las principales también dudas que existe en torno a cuál es el costo que Vladimir Putin también tiene en torno a lo que significa esta ofensiva. Analicemos también toda la resistencia de la propia ciudadanía ruso, y una de las personas también se pregunta qué pasa, por ejemplo, con los altas jerarcas, que en algún momento también pueden quitarle su apoyo, pero no deja de ser impactante esa imagen que revisábamos ahí de cuando es derribado este helicóptero, y se complementa también con este reporte que teníamos de CNN de convoy y de soldados rusos muertos en territorio ucraniano. Y mientras eso pasa, también ocurre esto otro, la resistencia de los civiles, un acto de valentía, temerario por decirlo de alguna forma también, pero que muestra lo que el propio Daniel Matamala nos relataba respecto del espíritu combativo y de unión que tiene la ciudadanía ucraniana en este instante ante la avanzada rusa. Allí las personas levantan las manos. Hay quienes lo compararon con esta persona en Tiananmen, sí, ¿no? Frente al tanque chino. Imagen emblemática. Es la imagen emblemática. Esta también podría convertirse quizás en una en torno a las muchas imágenes que han ido llegando respecto de lo que está ocurriendo en territorio ucraniano. Sí, y esto además se ha repetido a lo largo de estos días. Hemos visto otras imágenes también con respecto a quienes civiles han increpado a las tropas rusas una vez que han llegado a sus ciudades, a los pueblos. Y además esto ha exacerbado, Carlos, ¿no?, la intención, o al menos ha acrecentado la intención de parte del pueblo ucraniano de evitar la llegada de las tropas rusas, y eso aparentemente ha tenido resultados. Ahora hay una respuesta mucho más ofensiva de parte de Rusia con este convoy kilométrico de vehículos que vemos, vehículos blindados, artillería que va desplazándose aparentemente en dirección a Kiev, pero además hay algunos caminos, algunas rutas en donde se han levantado barricadas de parte de los mismos civiles. Barricadas, también habían algunos registros de bombas molotov que fueron lanzadas a algunos tanques rusos por parte de la ciudadanía, parte de esta resistencia de los ucranianos. Esto está ocurriendo en paralelo a negociaciones que ya sabíamos mañana podrían tener una nueva jornada, pero también a las declaraciones de Ucrania y de Rusia ante la comunidad internacional. Esto ocurrió esta mañana en el Parlamento Europeo. Habló, obviamente por videoconferencia, porque Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, está en Kiev, pero allí, frente al Parlamento Europeo, Zelensky dijo que la Unión Europea será mucho más fuerte con nosotros. Ustedes saben, ¿no? Ayer firmó Zelensky una solicitud formal para ingresar al bloque de los 27 países europeos, es decir, ser el país 28, algo que tiene un camino muy largo todavía que recorrer, pero apeló a la emotividad y a la inclusión de Europa contra eventualmente las fuerzas rusas. Hay dos frases acá bien potentes, Vivi. Él habla en un momento, él dice: estamos peleando
luchando por la libertad que ustedes tienen, emplazando ahí también, buscando que este mensaje fuera recibido por el resto de la delegación, de los parlamentarios en este caso, y además dice, con relación a los ataques, este es el precio que hay que pagar por la libertad. Escuchamos a Volodymyr Zelensky en este discurso que terminó así, con ovación del Parlamento Europeo. La Unión Europea será mucho más fuerte con nosotros. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Demuestren que están con nosotros. Demuestren que no nos dejarán ir. Demuestren que son realmente europeos y entonces la vida ganará sobre la muerte y la luz vencerá las tinieblas. Gloria a Ucrania. Ya, lo cierto es que Roberta Metsola, la presidenta del organismo, aceptó, le dio la bienvenida a la solicitud, que no es lo mismo que darle la bienvenida a la Unión Europea. A partir de aquí, ya decíamos, viene un largo camino y hay una fila de varios años donde está Turquía, donde está Serbia y otros países que están esperando lo mismo que Ucrania. Sí, y eso es lo que yo te preguntaba al principio, también había una duda ahí porque a través de redes sociales algunas personas tal vez interpretaron de mala manera, pero acá hay todo un trámite, si bien se está viendo la posibilidad de poder agilizar, hay una urgencia, eventualmente de poder acoger esta solicitud, requiere lógicamente un tiempo todavía. Y el fondo también apela al sentimiento de Europa, ¿no? Cuando dice lo que está en discusión y en ese debate más histórico en torno a esta pretensión de reconocer Ucrania como parte de los territorios soviéticos y este acercamiento finalmente que tenía hacia el lado más occidental que le genera este costo a Ucrania. Y a eso finalmente está también un poco en este discurso ante el Parlamento Europeo. Sí, en contraste a este apoyo, al menos por ahora lo anímico de la Unión Europea, viene el boicot en la ONU al canciller ruso Sergei Lavrov. A ver, ocurría lo siguiente, en medio de una sesión por la conferencia de desarme de las Naciones Unidas, Lavrov se comunica también por teleconferencia, porque ustedes saben, los vuelos rusos están bloqueados por la Unión Europea, y él, a través de la videoconferencia, lo que hace es pedirle en un discurso a Estados Unidos que deje atrás el intento de ingresar armas nucleares a Europa. Pero se quedó hablando solo Sergei Lavrov porque prácticamente todas las delegaciones allí presentes salieron de la sala cuando él comenzó su discurso. ¿Quiénes se quedaron? Se quedó Venezuela, se quedó Yemen, Argelia, Siria y Túnez. Ahí están algunos de ellos, obviamente la Federación Rusa. Ucrania también salió evidentemente. Bueno, acá hay un emplazamiento que él realiza Estados Unidos, pero además él nuevamente vuelve a justificar el por qué Rusia invade Ucrania. Exacto, es la posición rusa la que hoy no ha sido escuchada ampliamente por las delegaciones a nivel internacional, pero habló Sergei Lavrov, dio sus razones, aquí están. El propósito de nuestra acción es salvar a las personas de Donetsk y Lugansk, cumpliendo nuestras obligaciones como aliados y desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Bueno, ahí está entonces la señal también que se da a esta intervención del canciller ruso. Pero hay una imagen que esta mañana ha recorrido el mundo y es una comparecencia que tiene Boris Johnson, donde una periodista ucraniana finalmente lo emplaza en torno a lo que es la respuesta que debe dar Europa a la situación que se está viviendo, y llega a emocionarse en las lágrimas y finalmente un poco relata lo que se está viviendo. Vamos a revisar un poco ese momento y comentamos porque es bien impactante ese momento y la situación que tuvo que vivir Boris Johnson cuando esta periodista le relata la situación que se vive en este momento en Ucrania. Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of World War III, but it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't know where to run. This is what is happening, Prime Minister. Well, thank you very much for your questions, and thank you for getting here today. And I'm glad that you have been able to get here. And look, I just want to say that I'm acutely conscious that there is not enough that we can do as the UK government to help in the way that you want. And I've got to be honest about that.
Claro, es honesto en decir que finalmente no tiene mucha forma de responder, pero finalmente hay un emplazamiento directo a lo que ha insistido también Ucrania, decir no nos dejen solo en lo que está ocurriendo en nuestro país, pero obviamente es un relato que cobra mayor relevancia porque lo descoloca a él y porque hay aquí también una situación que ella llega a emocionarse pensando en lo que están viviendo otras mujeres, compañeras de vida finalmente, de trabajo de ella, que están en este momento y su propia familia en Ucrania. Claro, es el momento en el que estas incidencias, ¿no? Una guerra, un conflicto bélico donde hay personas en medio de fuego cruzado, en medio de ataques armados, el rol de las personas, de los gobernantes, pero también de los reporteros, de los periodistas, queda incluso en un segundo plano en torno a la humanidad. Claro. La humanidad de las personas que efectivamente es la que está en entredicho hoy día y la que más se ve afectada. Ustedes ven ahí lo que decía Daniel también respecto a este 500.000 de ucranianos que ya no tienen calidad de migrantes, sino de refugiados, porque escapan por la fuerza hacia otros lugares ante la eventualidad de que sus vidas corran eventual riesgo, y también de las familias y las de muchos grupos. A propósito de niños, hay una historia también que ha llamado la atención, que es la de una reportera española, Sol Macaluso. Ella está en la zona, ahí está ella en medio de los reportes de la cadena Telecinco, también lo ha hecho a otras cadenas europeas. Y Sol Macaluso finalmente cruza la frontera, abandona el territorio ucraniano, pero finalmente su guía, quien lo estaba acompañando durante muchos días, debe quedarse en la zona de conflicto. Y ante ese riesgo, este guía le decide pasar a su hija, a la reportera española, para que la cuide ante el riesgo que esa hija puede correr. Obviamente es un momento emotivo, es un testimonio que nos muestra la brutalidad de la guerra en su máxima expresión. Hoy Sol Macaluso se está haciendo cargo de esta niña en medio de su propio trabajo de reporteo. Aquí está el momento. No, creo que nadie está preparado, la verdad. Esta gente la conozco hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de información y perdón. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, es mi familia ahora, es mi hermana. Qué increíble esa frase, es mi familia ahora, es mi hermana. Uno entiende como periodista que no es el protagonista de la noticia, pero efectivamente hay historias y situaciones humanas, como una persona que desesperadamente te pide y te entrega a sus hijos, o a su hija en este caso, y ella decide aceptarlo, ¿no? Y se emociona, no puede obviamente contener las lágrimas, relatando un poco este drama que ningún lugar del mundo debiese vivir, como son los conflictos bélicos a modo de solución de problemas que pueden ser históricos, pero que obviamente tienen esta cara que es la más dura. Dramas y tragedias que pueden ser totalmente evitables. Esto es distinto a un desastre natural. Acá estamos hablando de donde el hombre, finalmente acá tenemos dos posiciones, pero acá donde tal vez se pueda llegar a un diálogo y evitar una situación como esta, la de familias abandonando un país. Es otra cara, la verdad, bien triste que se ve de la guerra. Donde líderes mundiales finalmente, entre ellos, no tienen una asociación, un entendimiento, y envían a personas que eventualmente podrían sí tener el entendimiento a la guerra. Es parte de los testimonios, de las historias que se han ido recogiendo en estos días. Sol Macaluso ha estado durante todos estos días reporteando. Por eso yo les digo, es parte de lo que ocurre con esta reportera que encara a Boris Johnson y que sale de su rol de periodista. Claro. Aquí también ocurre, ella escapa, esta naturaleza escapa a su rol, que es reportear, que es lo que está haciendo Daniel y todos los reporteros chilenos en este momento y del mundo. Y por eso es que también los quiero que vean ustedes lo que Sol Macaluso ha estado haciendo para la televisión europea en los últimos días. En medio de esto ocurre la incidencia en la que su guía le pasa a su hija para que la cuide ante la imposibilidad de salir de este guía, pero ella ha estado reporteando los bombardeos que también se han registrado cerca de Kiev, y aquí está ese registro. Sol, están bombardeando en estos momentos. Está habiendo explosiones en estos momentos. En estos momentos hemos oído 5 a lo largo de que hemos cortado, y en estos momentos 5 explosiones, alarmas. Estamos al noroeste de Kiev. Empieza a haber caos también en la calle. No sé qué va a pasar. También pido perdón por esto que voy a decir, pero quiero también llevar tranquilidad a mi familia que están viendo esto. Vamos a estar bien, lo prometo.
Sí, estamos escuchando las detonaciones. Es una zona habitada por civiles, son barrios residenciales, no estás Sí, haciendo es un barrio súper residencial y lleno de niños. De ser bombardeado. No, es un barrio súper residencial lleno de niños. Mi camarógrafo que está aquí conmigo tiene un niño de 5 años. Bueno, lo estáis escuchando, supongo. El cielo se ilumina un poco, no sé si se llega a ver atrás mío. Lo estoy pasando fatal por ti. Si quieres ir al refugio, vete al refugio. Aquí por nosotros no vas a poner tu integridad ni la de tu cámara en peligro. Sol, venga, tirando para el refugio. Un besito, cuídate. Ya es evidente cómo Sol Macaluso tuvo que estar en medio de un bombardeo. Se escuchaban las bombas allí en Kiev en el momento en que ella estaba realizando su despacho. Pero claro, ella es enviada, está también preparada para esas incidencias y así es que ha podido ir dejando también zonas de mayor riesgo. Y claro, se hace cargo de esta niña, de su guía, que es un nacional ucraniano y que no puede eventualmente escapar de la zona de conflicto, Vivi. Y hay también, ayer analizábamos un poco lo que ocurre con el deporte, ¿no? Con la decisión de que puedan participar la Federación Rusa, ya sea en el Mundial, en los clubes deportivos, distintas competencias, pero también hay una reacción del mundo de la cultura y el espectáculo. En particular se dio a conocer en el día de hoy que, por ejemplo, Disney ya no va a hacer estrenos de películas en territorio ruso, pero también los premios, recordemos que estamos también en la antesala de los Oscar, que son a fin de mes, de los SAG Awards en particular. Succession podríamos decir que es una de las series del momento, ha ganado prácticamente todos los premios, nos cuenta una familia. Este es el patriarca de la familia que tiene un conglomerado de medios de comunicación y en sus palabras cuando recibe este premio precisamente hace alusión a la situación que se vive en Ucrania. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Brian Cox al momento de recibir este premio al mejor elenco en los SAG 2022. Sobre todo, una cosa muy importante para mí sobre la que quiero hablar y que espero también sea muy importante para ustedes como actores, escritores y directores es sobre lo que está sucediendo en Ucrania. About what's going on in the Ukraine. It's truly awful. Really awful what's happening. Es algo terrible, realmente terrible en términos de cómo afecta a las personas, sobre todo a las personas involucradas en nuestra profesión. El presidente de Ucrania era un comediante y era un maravilloso intérprete. Y creo que es valorable que haya llegado hasta la presidencia. Es algo maravilloso. Pero lo que realmente me angustia es lo que está sucediendo con nuestros compañeros en Rusia, actores, actrices y escritores también críticos, a quienes se les dice, bajo la amenaza de alta traición, que no pueden opinar sobre lo que sucede en Ucrania. Y pienso que eso es terrible. Pienso que debemos unirnos todos por ellos y por la gente en Rusia y en Ucrania a la que no le gusta lo que está sucediendo. Y particularmente como artistas, creo que debemos unirnos y confiar en que se puede hacer un cambio, porque confío en que de verdad puede ser así. Thank you so much. I knew you'd come to it. Thank you. Muchos de los actores que estuvieron presentes en esta premiación, ya sea en su vestimenta, hacían alusión a la situación que se está viviendo, pero es interesante el punto que hace Brian Cox porque no solo habla de la situación en Ucrania propiamente tal, sino de lo que está pasando en Rusia. Recordemos que también hay más de 6.000 personas detenidas, que no hay derecho a la protesta, que la diversidad es perseguida, que finalmente hay censura y eso es también por lo cual él vela. ¿Qué pasa con los rusos que en este momento no están de acuerdo con esta guerra, no están a favor? Y sabemos lo que ha pagado la oposición, sus principales líderes en Rusia como costo al momento de marcar un punto de diferencia con Vladimir Putin. Y es también interesante ver qué es lo que ocurre internamente en un país que en este momento está recibiendo una serie de sanciones, pero que tiene también a una ciudadanía que puede, y más bien muchos de ellos no están de acuerdo con lo que hace su líder Vladimir Putin. Sí, es un potente discurso donde él además ahí destacó especialmente el rol del presidente ucraniano. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más acá en Televisión y Series. Bueno, estamos de regreso y vamos a seguir actualizando informaciones de último momento que se dan en el contexto de lo que está ocurriendo en Ucrania. Vamos a partir dando a conocer la actualización de la cifra de los fallecidos, entiendo, Carlos. Sí, porque ya hay medios y oficialmente se habla de 5 personas muertas y 5 heridos
de gravedad luego del ataque que ustedes están viendo en pantalla a la torre de telecomunicaciones de Kiev, en Ucrania, que controla principalmente la televisión estatal y todas sus señales, que son por lo menos 4 señales estatales de televisión, más las señales de televisión privada que también tenía este uso como repetidor a la torre de telecomunicaciones de Kiev, que fue afectada por este bombardeo durante la mañana, el primero que afecta en esta jornada a la capital ucraniana. 5 personas fallecidas, 5 heridos. Se suman a 8 personas que fallecieron en Kharkov en el ataque que ustedes veían al edificio gubernamental. Había dudas respecto de la cifra de fallecidos, se habla de 8 entonces los muertos en Kharkov en ese ataque que ustedes ven en pantalla ante el estupor de la comunidad internacional, que hoy tuvo también bastantes momentos icónicos, entre ellos la recepción al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha pedido oficialmente que sea ingresado a Ucrania a la Unión Europea. Pero hasta ahora, sabemos que es un trámite largo, solo se ha dicho oficialmente hace instantes que hay presidentes de 8 países miembros: Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, que han aceptado a Ucrania como país candidato. Claro, le dan el estatus de candidato, que ya es un avance propiamente tal en esa formalidad que tiene ser parte de... Claro, el tema es que hay otros 5 países candidatos que llevan por lo menos 2 años, entre ellos Serbia y Turquía, los más grandes de esos países candidatos. Hay que determinar la urgencia, lógicamente. Evidentemente la urgencia marca este avance como país candidato. Tenemos un contacto con Carlos Mena, chileno. Él está en este instante en Varsovia, ahí está, cuando se hace de noche en el territorio europeo, el territorio eslavo. Y claro, Carlos Mena logró escapar, pero tiene una realidad familiar donde su pareja todavía está en la zona de conflicto. Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo has vivido estas últimas horas, tú ya solo en Varsovia, aparentemente a salvo, pero claramente hay una inquietud familiar también en torno a tus cercanos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buen día. Sí, es correcto lo que dices. Estoy a salvo ya llegué, me instalé ya, estoy instalado. Acá todo relativamente normal, la gente anda con todo normal, como si fuera un día normal. No se siente nada, ningún tipo de pánico, es todo normal, comercio abierto. Y claro, a mí en estos momentos lo que más me mantiene con estrés y miedo también es mi círculo cercano que por motivo de fuerza mayor no pudieron salir desde Ucrania y desde Kiev, que es una de las partes que está activamente siendo atacada. ¿Tú has podido conversar con ellos? ¿Hace cuántos días que tal vez no tienes comunicación? ¿Qué fue lo último que supiste? No, el contacto es constante. Ya. Todos los días, cada rato, excepto hoy día que se cortó el internet. Hoy. Ya se les cortó el internet. No sé si tendrá relación con esa antena que dijeron que pasaron, que habían bombardeado. Yo no lo sé, esa parece que era una de televisión, pero quizás hay una dependencia, ¿no es cierto?, entre esas instalaciones, no lo sé. Yo lo que sí sé es que hoy día no tuvieron internet en lo que es Kiev. Otro círculo cercano que tengo que no está precisamente en Kiev, está un poquito más lejos, ellos todavía tenían conexión. Pero en lo que es Kiev, ya se perdió la conexión y hubo un ratito esporádico de conexión y ahí logré comunicarme y me informaron que estaba más complicado hoy día. Sí. Más complicado de salir a comprar, más complicado todo en realidad. Y ahí yo traté de dar el mensaje de que no salieran porque viene un tremendo operativo. Ustedes deben saber que viene desde Rusia un tremendo operativo de 64 kilómetros de largo que ya se va aproximando aquí, ¿no es cierto? Yo les dije que si podían que se aguantaran. Carlos, perdón. Es interesante lo que tú dices, esa intermitencia y ya ahora la dificultad de poder comunicarte con tus cercanos, pero el impacto en esta antena de televisión, pensando en este avance, este convoy ruso, ¿cuál es la manera que tienen, precisamente ya que están resguardados, que están incomunicados, de tener una información oficial respecto a lo que deben hacer? Claro, eso es lo mismo lo que preocupa. Al tú estar desconectado, te guías solamente por la alarma. Claro. Es decir, si no está la alarma, tú inferirás que es un poco seguro salir y tratar de conseguir comida, porque aquí estamos hablando de que
que ya hay un tema como del tema de lo que son los reservistas, de distribución de comida, de obtención de recursos esenciales, es decir, agua y comida, ¿no? Estamos hablando. Entonces, ellos ahora solamente se quedan con la herramienta de que si no hay alarma, ellos salen rapidito, ¿no es cierto? Lo más rápido posible y después tienen que volver. ¿Qué pasa con los suministros básicos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y tienes información en torno al agua, a la luz? Bueno, y también pensando en las temperaturas, sabemos que el gas, la calefacción es fundamental. ¿Qué ha ocurrido durante los últimos días con eso? Bueno, yo di un consejo de, o sea, la electricidad, tienen electricidad, pero una electricidad baja, o sea, no es la suficiente, no disponen del wattaje suficiente como para, por ejemplo, prender un equipo de calefacción a inducción, que consumen un montón, porque calientan todos los centímetros cúbicos de aire y todo eso. Ahora, yo les dije que donde hay 13 mujeres en este búnker donde está mi pareja, su abuela, yo les dije que trataran de dormir lo más cerca posible para que el calor por conducción se mantenga ahí, ¿no es cierto? El tema de eficiencia térmica, o sea, dando a ese nivel de consejo, porque el frío también es un factor frío, de que hay 0 grados, qué sé yo, y bueno, electricidad por lo menos tienen, electricidad, lo que no tienen es agua, y no hay, digamos, el comercio está casi totalmente suspendido en estos momentos. Carlos, ¿y de qué manera se habían preparado todas estas personas, acá tu familia? Entiendo que también están con más personas, porque acá es incierto cuántos días se puede prolongar este conflicto. Tú nos comentas además que el comercio está cerrado. ¿Había una preparación para poder tener provisiones, alimentos? Agua, sabemos que ahora hay un problema ahí, pero ¿de qué manera se habían preparado? Lamentablemente, la gran mayoría de los ciudadanos ucranianos no tenían preparación. ¿Y por qué? Lo que pasa es que los medios, las noticias, la contingencia noticiosa que consumen ellos es diametralmente distinta a la que podemos consumir nosotros en países más occidentales. Es decir, a ellos les vienen anunciando guerra desde el año 2016, que es poco menos inminente. Entonces, ellos ya, y me incluyo, había una sensación de, bueno, si viene la guerra, ahí veremos qué haremos. Pero ellos no pueden estar, o sea, ustedes entenderán, nosotros hay que, creo, esforzarse y entender que ninguna sociedad funcional va a estar en una paranoia de 7, 8 años, de que te vienen diciendo que viene. Entonces había un relajo en realidad. Sí. De hecho, la gente decía, quizás viene la guerra, pero vendría en abril. Eso era lo que se tenía entendido a nivel, digamos, social hasta un día de la guerra. De hecho, una hora antes de la guerra estaba todo el comercio abierto y era absolutamente normal. Fue un ataque sorpresa, ¿no es cierto? Entonces estaba todo normal. Carlos, tú hablabas de un búnker, ¿no?, en el que estaba refugiada tu pareja, que tampoco pudo salir porque estaba, tengo entendido, cuidando a una persona mayor de su familia, pero en rigor, ¿no?, si tú me puedes contar, es como ocurre en otros edificios en Ucrania, es un subterráneo. ¿Cómo está el resto del edificio? ¿Han podido conversar de si podían salir a superficie o no? ¿En qué condiciones estaban materialmente ellos en este instante refugiados? Claro, es así, es correcto. Así como nosotros en Chile tenemos una tendencia a tener construcciones antisísmicas, ellos tienen también la precaución de construir edificios o casas con subterráneos activos, ¿ya? No todos, pero la gran mayoría. Así que la gran mayoría, por lo menos en Kiev, que es una de las zonas en las cuales yo tengo contactos frecuentes, están en los subterráneos precisamente, que están equipados con sistemas, o sea, están diseñados para ser antibomba. Y mucha gente creo que está en cualquier tipo de subterráneo, o sea, estacionamiento, metro. Carlos, en mi caso mis contactos mis contactos y mi gente está en los subterráneos de su edificio, y que ya de los edificios se cayeron completamente, están por el suelo. Sí. Perfecto.
Quería aprovechar también, ya que tú estás en Varsovia, en Polonia, que sabemos que es uno de los lugares que ha recibido a un gran flujo de refugiados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa al momento que ya se traspasa la frontera? Teníamos testimonios, por ejemplo, de algunas estaciones de trenes donde tenían que ser despertados en la madrugada porque venían miles de otras personas para poder resguardarse del frío, ¿no? Pensando que ustedes están en pleno invierno. Entonces, ¿qué ocurre en una ciudad o en un país como Polonia con todo el flujo de personas que han llegado producto de la situación que se vive en Ucrania? O sea, el paso fronterizo está complicado. De hecho, para mí fue complicado, y eso que yo evacué el primer día, porque yo tuve la fortuna de hacerlo súper rápido. Polonia ha recibido, tengo entendido yo, hasta el día de ayer, 300.000 ucranianos habían recibido. El día de ayer, vamos. Ahora deben ir como 500.000, 600.000, no lo sé, no he chequeado, pero hasta el día de ayer eran 300.000. O sea, claro, hay ya un éxodo masivo desde Ucrania, y yo no sé si se habrán desplegado ya alguna suerte de apoyo humanitario a nivel local, ¿no es cierto?, a nivel de Polonia. Eso yo lo desconozco, o si estará la gente por sus propios medios. Eso yo no tengo información acerca de eso. Carlos, si es que nos puedes contar, ya deslizabas un poco cómo fue este trayecto que tú tuviste que realizar, ya sabemos que estás bien, de qué manera realizaste este viaje, y una vez que ya estás en Varsovia, ahí hay un consulado chileno. ¿Tú pudiste ir al consulado? ¿Qué es lo que viste ahí? Además, ¿hay más compatriotas? Lo que pasa es que al no haber, desafortunadamente, para nosotros los chilenos en el extranjero, en Ucrania no hay embajada. Creo que en Chile hay embajada ucraniana, más no hay embajada chilena en Ucrania. Yo no sé por qué. Bueno, eso creo que contribuyó a que no fuéramos capaces de poner un sistema de respuesta rápida para los chilenos como lo hicieron otras embajadas. ¿Ya? Yo con la embajada me contacté traté de contactarme hace muchas semanas atrás, pero no había manera, los mails no se contestaban, los emails no sé si estaban desactualizados, ellos no habían puesto los nuevos. Yo me había comunicado un par de años atrás, de hecho, con ellos, utilizando esos medios, esos canales de comunicación, y logré, pero hace una semana atrás, como hace un mes, yo les quería consultar si es que había algún plan de contingencia, ¿no es cierto? Algún bus de acercamiento, algún avión, algún centro de acopio, ¿no es cierto? Cosas de ese estilo, y no logré comunicarme. Es solo el día del ataque sorpresa que logro comunicarme con ellos, a través de otras páginas gubernamentales. Doy por un teléfono, que aparentemente era el teléfono nuevo, recién ahí logro comunicarme, y desafortunadamente, nuevamente, no había nadie en la embajada. Yo no sé si andarán de vacaciones o si habrán terminado. No sé. Yo realmente no sé, estaba el encargado financiero ahí, y él hizo lo que pudo, obviamente, pero no era mucho lo que podía hacer porque no había, digamos, información logística, no había recursos tampoco que él disponiera. Él hacía lo que podía, pero dejaba en claro que uno tenía que escapar por sus propios medios. ¿Y qué fue lo que hiciste tú, no, Carlos? Escapar por tus propios medios. Estás ahí por tus propios medios. Claro, y toda la gente está por sus propios medios. Sí, aquí, hasta donde yo tengo entendido. Ahora hay más información, obviamente. Lo que pasa es que, como dice el dicho, cuando se cierra el establo, después de que los caballos se van, ya no sirve, ¿no es cierto? Entonces, las 48, primera hora, yo creo que incluso las 24 horas eran las horas esenciales. Yo creo que ahí ya la gente está atrapada, o sea, ahora que se haga mucho esfuerzo. Okay. Imagínate tú ahora tú, mira, imagínate todo el contexto. Creo de los 53 chilenos que se comunicaron con la embajada, porque creo que allá en Chile se está celebrando, ¿no es cierto? Creo que se ha celebrado que han llegado 9 chilenos, supuestamente, porque tampoco hay una certeza de eso, ¿no? Yo creo que habría que centrarse en los que no han llegado, que son como 40 o más, porque esos son simplemente los que se contactaron con la embajada. Pueden haber muchos más que no lograron contactarse con la embajada, porque como te dije, el contacto tampoco era muy simple.
Entonces, esa gente que ya está atrapada, yo creo que tiene muy bajas posibilidades de salir. Pese a los trenes de emergencia que se están desplegando, porque incluso ahora está más complicado todavía. Cada segundo que pasa está más complicado. ¿Por qué? Porque en Ucrania están preferenciando a las mujeres y a los niños ucranianos. Sí. Es decir, si ellos te piden el pasaporte en uno de estos trenes, ¿no es cierto?, de emergencia, y te ven que tu pasaporte no es ucraniano, o tu identificación no es ucraniana, te bajan. Y creo que andan ya noticias que se han un poco viralizado de cómo los militares bajan a gente de raza africana, pues, que son los que más se identifican por el color de su piel, obviamente, que no son ucranianos, ¿no es cierto?, y los bajan. Carlos, pero es una política en realidad para todos los extranjeros. Sí, te queremos agradecer este contacto en medio de la noche, hace frío. Una cosita. Sí. Una cosa, se está desplegando, yo estoy en constante comunicación con Ucrania, si ustedes pueden pasar en la wincha digital que tienen, un sitio web que está aceptando donaciones, cooperaciones desde Chile, ¿sí?, en una cuenta de Bitcoin, Ethereum y USDT Tether, que son currencias electrónicas, ¿no es cierto?, de criptomonedas, pero como también activaron a través de cuenta root, por si ustedes la pueden pasar o yo se las menciono ahora. Sí, hay un sitio web, ¿no? Sí, es ayudarefugiadosucrania.org. Ayudarefugiados. Claro, para que ustedes por lo menos lo pongan ahí un minuto lo suficiente para que la gente que esté interesada y que sienta que quiere ayudar, se meta ahí y tengan la posibilidad de hacerlo. Ayudarefugiadosucrania.org, ¿no? Sí, esa es la página que nos menciona Carlos y donde tiene ayuda. Te queremos agradecer, Carlos, el contacto, la conversación, esperar también que haya un contacto con tu pareja, con tu familia en Kiev, para que pueda haber más tranquilidad para todos ustedes respecto de lo que está pasando allá. Muchas gracias, Carlos. Saludos cariñosos, gracias a todos. Que estés muy bien, Carlos. Agradecemos a Carlos. Bueno, queremos profundizar también en lo que ha acontecido durante esta jornada. Estamos junto a Felipe Vergara, analista internacional de la Universidad Andrés Bello. Felipe, consultarle con respecto a lo que ha acontecido durante esta jornada. Hemos visto la ofensiva rusa, se mantienen los ataques, la hostilidad. Ha llegado acá al menos este ataque que se ha registrado en el centro de Kiev. Mientras tanto, el presidente Zelensky ha tenido una comparecencia ante los eurodiputados. ¿En qué punto estamos de este conflicto? ¿Qué es lo que se avisora? ¿Qué es lo que viene? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, desde el punto de vista de las negociaciones, estamos en punto muerto. La reunión de ayer y las 5 horas de conversación, claramente por lo que uno observa hoy día, no condujeron a nada. Habrá que ver nuevas negociaciones. Y en el caso de lo que está sucediendo hoy día, vemos una ofensiva bastante importante por parte de Rusia, una ofensiva que se ha caracterizado por un traslado fuerte de tanques y autos, vehículos pesados que llegan y que están cerca de la frontera, lo que es muy complicado, demuestra que hay una ofensiva radical. Esta ofensiva también se ha demostrado a través del ataque aéreo por vía de misiles y de cohetes a distintas instalaciones en Kiev principalmente. Instalaciones que tienen como característica temas comunicacionales. Y tiene quizás su lógica porque en realidad Kiev ha estado comunicando y el presidente ucraniano ha estado comunicando de manera muy exitosa. Entonces, cortar las comunicaciones podría ser una manera de poder cortar esta difusión, esta transmisión que ha desarrollado de manera constante el presidente ucraniano, no solo con su pueblo, sino que también con todo Occidente. Tal vez una de las mayores preguntas que surge ahora es ¿cuál es la pretensión final de Vladimir Putin? ¿Hasta dónde quiere llegar? Pensando que se habló de una operación más quirúrgica que tenía que ver con el Donbass, con estas zonas mucho más separatistas, donde está obviamente esa problemática histórica, pero estamos a puerta también de una nueva negociación que va a ser mañana. Y sobre todo, ¿qué puede y cuánta injerencia tiene China en todo lo que está ocurriendo? Porque hasta el momento ha sido bastante cauteloso hasta en el lenguaje, pero ya ha hecho un ofrecimiento formal para poder ser un intermediario en torno a lo que está ocurriendo. Sí, claro. Y también es importante ver que por fin estamos entendiendo lo que Putin y el ejército ruso quieren.
porque esto partió como una molestia por un tema de hipotético genocidio, por un tema separatista de ciertas zonas de Ucrania, y finalmente hoy día ya hablan lisa y llanamente de que no quieren que Occidente se les acerque. Y por ende, el único paso hoy día más viable para Occidente es a través de Ucrania. Y por lo mismo, sea la Unión Europea o sea la OTAN, le generan a Rusia y a Putin en particular una situación demasiado incómoda, que es lo que él está procurando evitar. El ingreso de China es un actor importante, es un actor relevante. Se ha mostrado de manera pasiva, pero aliado a Rusia, pero sin hacer mayor hincapié en este mismo apoyo. Y además China necesita evidentemente de Occidente, es a Occidente a quienes le vende prácticamente todos sus productos. Nosotros, chilenos y el resto de América y Europa, compran los productos que vende China. Entonces, ellos necesitan de Occidente para poder avanzar y seguir creciendo a los niveles que crece habitualmente China. Entonces, para ellos este conflicto adquiere un ribete y una complicación mayor. Uno, por ser aliados o cercanos, afines a Rusia, y otro porque necesitan de la Unión Europea, de Estados Unidos, de América, para poder seguir desarrollándose y poder seguir creciendo. Entonces, creo que es una buena noticia que China ingrese a estas negociaciones. Es de esperar que también, por el otro lado, Ucrania pueda participar integrando a otro negociador que sea más afín a su postura, porque al final, para que una buena negociación funcione, requiere de mediadores, requiere de interventores que vayan llevando esta comunicación a un buen término. Felipe, hace instantes se hablaba de un apoyo que le resta a Vladimir Putin los principales banqueros de la banca en Rusia. Algunos de los magnates más importantes le han restado apoyo y han pedido el cese al fuego. También así están las sanciones económicas que surgen sobre Vladimir Putin, sobre el gobierno. Y allí queda la duda respecto de cuánto esto podría afectar las decisiones o no de continuar con esta avanzada bélica de Rusia. ¿Es la economía en este instante un factor preponderante para a lo mejor tomar una decisión por parte de Putin o no? Debiera serlo. Lógicamente las últimas sanciones económicas han sido muy duras y van a generarle un problema importante al país, sea aéreo, sea terrestre, sea a través de la restricción económica, financiera, de la devaluación de la moneda, del rublo ruso. Pero también puede tener una segunda lectura y una segunda derivada, y es que esto envalentone aún más a Vladimir Putin. Es una persona que no está dispuesto a que le pongan condiciones y que lo restrinjan en su actuar. Entonces puede haber también una segunda derivada, y es que Putin decide empezar a negociar y buscar una solución común, o esto le genera una molestia mayor, y la molestia mayor vaya asociada a una mayor incursión en Ucrania, que casualmente es lo que justo hoy día estamos viendo, y que va muy asociado a las amenazas que ha tenido él como el primer ministro en estos últimos días. Ahora, Felipe, de acuerdo a los acontecimientos, lo que hemos visto durante esta jornada, y sobre todo, ¿no?, esto que ha llamado la atención por una parte, lo último, este ataque a esta torre de comunicaciones, y además esta imagen de este kilométrico convoy de tropas, parece apuntar en otra dirección, no que esté dispuesto a llegar a una solución a través del diálogo, sino que acá aparentemente, no sé si será con alguna intención amenazante, viendo esta imagen que se va, donde se va desplazando este convoy al centro de la ciudad, si es que va más bien por ese sentido que está buscando él, buscar una salida a este conflicto a través del diálogo, ¿no? Así es, yo también lo veo así, lo temo así. Más que un diálogo o una negociación, lo que espera Putin es una imposición de sus términos en esta negociación. Y eso es complicado, porque una buena negociación es aquella en que ambas partes sienten que han logrado obtener algo. Y acá lo que estamos viendo es una negociación con una dependencia unilateral. O sea, Ucrania depende de Rusia, pero Rusia no está dispuesto a ceder en absolutamente nada a Ucrania. Y negociaciones así, la verdad es que o no funcionan, o si se llegan a
llevar a término, estas no duran mucho tiempo porque hay un sector que va a quedar demasiado dañado. Y este es un riesgo que se está llevando adelante. No se puede además negociar bajo presión, se debe negociar bajo un cese al fuego. O sea, las condiciones hoy día no están dadas para poder negociar. Y le queremos agradecer, Felipe Vergara, analista internacional de la Universidad Andrés Bello, por ayudarnos también a entender un poco lo que se ha dado durante esta jornada, estos hechos. Muchas gracias, Felipe, que estés muy bien. Buenas tardes. 2:33, vamos a hacer la pausa, hacemos un alto en una jornada que sabemos que está compleja, sobre todo por este convoy ruso que se acerca a Kyiv, a la capital ucraniana. Hacemos la pausa y ya volvemos. Bien, regresamos a nuestro país. Información del momento, la alerta roja en Valparaíso por un incendio forestal. Carlos Caucota nos va a contar y que por momentos ha mantenido cortada la ruta 68. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros desde el sector del aeródromo de Rodelillo mostrarle inmediatamente la imagen que se vive este minuto sobre la lucha que se mantiene en este incendio forestal denominado Loma Negra. Pueden ver en la cámara de Víctor Ramírez cómo a minutos comienzan a salir llamaradas desde las quebradas ubicadas a un costado de la ruta 68. Producto de esto se mantiene cortada la ruta justo donde está el enlace La Pólvora, y ahí es donde se concentra el trabajo de los equipos de emergencia que han luchado incesantemente desde ayer a las 7 de la tarde cuando comienza este incendio, un incendio que ya ha sido catalogado como intencional por parte de las autoridades producto de la hora en que comienza y también las condiciones en que se presenta distintos focos, sobre todo a un costado de la carretera y de la ruta La Pólvora. La preocupación a esta hora son distintos focos que se acercan a sectores más poblados, como por ejemplo el sector de la isla en el San Roque y también hacia Placilla, producto de las direcciones del viento que han ido cambiando durante la mañana. Y este ha sido el gran factor a beneficiar el trabajo de los equipos de emergencia, viento que no ha salido, a diferencia del día de ayer donde se vivieron rachas cercanas a los 70 kilómetros por hora. Hasta el momento ha estado mucho más tranquilo y esto ha propiciado un poco más el ataque aéreo de parte de bomberos, de CONAF y de los equipos de emergencia. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones de las autoridades durante esta mañana, realizando el primer balance. 300 hectáreas ya van quemadas en este incendio denominado Loma Negra en Valparaíso. Les invito a escuchar parte de las declaraciones del delegado regional, bien digo, y también desde CONAF respecto a los trabajos que se están realizando para poder controlar este incendio que afecta desde el día de ayer a la comuna de Valparaíso. Es importante llamar a la ciudadanía a que facilite el trabajo de bomberos, facilite el trabajo de las brigadas, hagamos de esto un trabajo conjunto con toda la ciudadanía que pudiera verse afectada. Hoy, en este momento, a esta hora, no tenemos un riesgo inminente a la población, pero no podemos descartar nada de eso. Si bien tenemos un contingente de 140 personas como fuerza de combate, CONAF, no hemos contabilizado los demás recursos, siempre se pueden hacer escasos, tenemos una buena condición de viento, tenemos una buena condición de temperatura, pero no debemos descuidarlo. Después del mediodía puede cambiar no solamente la dirección del viento, sino que también la intensidad, y eso puede ser muy perjudicial. Que esté atenta la ciudadanía para que podamos dar un buen resultado hoy día a este incendio. 15 medios aéreos en este minuto combatiendo, 10 helicópteros, 4 aviones. Estamos a la espera que llegue el Chinook, helicóptero que todos conocen, el helicóptero de tamaño mayor, en unos minutos más. Y ahí se completarían 16 medios con lo que se pretende. Ustedes vieron en un costado de la ruta 68 en dirección a Valparaíso, poder bajar en la intensidad, contener el fuego, porque claramente nos preocupa el día de calor de hoy y el viento que tenemos anunciado para hoy en la tarde, entre 40 kilómetros por hora, con ráfagas de 50 kilómetros por hora. Así que se está haciendo un tremendo esfuerzo. Hay 15 compañías de bomberos desplegadas en todo el circuito del incendio. Claro, incendio que hasta el momento sigue descontrolado, sí está más confinado en un sector de quebradas
y es de difícil acceso, sobre todo para las brigadas terrestres. Es por eso que hemos visto aproximadamente 15 aeronaves que han luchado durante esta jornada ante el fuego. También llegó un avión Hércules C-30 que ha entregado retardantes de ignición en estos lugares, y se espera también que durante la tarde llegue hasta el lugar un helicóptero Chinook que ha estado combatiendo los incendios en la zona sur. Los quiero invitar a escuchar también las declaraciones del alcalde respecto a una querella criminal que se presentó el día de hoy para investigar los posibles personas que hayan participado en el inicio de este incendio que yo les comentaba. Empezó ayer a las 7 de la tarde ante una fuerte ráfaga de viento que se viene en Valparaíso, y también la dificultad para los equipos de emergencia, ya que tuvieron solo algunos minutos para combatir durante la noche, bien digo, este incendio forestal. Los invito a escuchar a la máxima autoridad de la comuna de Valparaíso. No es fruto del azar, no es fruto de la acción de la naturaleza, sino que todo parece indicar que aquí se actuó con premeditación, que se actuó con intención de dañar. El incendio parte, como se ha señalado, a las 7 de la tarde, cuando solamente resta 45 minutos, una hora, para que los aviones y los helicópteros que suponen una mayor capacidad de ataque al incendio puedan salir, dejando solamente a la ciudad protegida por el combate terrestre. Entonces, es muy raro. Una vez más, un incendio muy extraño. Nosotros, al igual que la delegación, vamos a tomar todas las medidas judiciales respectivas para que se investigue por parte de la Fiscalía, y ojalá que se encuentren a los responsables. El daño que se hace con un incendio es muy grande. No solamente el daño a la gente, sino que el daño al medio ambiente. Claro, hoy día estamos diciendo que bueno que las casas no se están quemando, pero se está quemando abundante vegetación. El patrimonio ambiental de Valparaíso sufre frente a incendios de estas características. Claro, incesante combate entonces a esta hora las llamas, a la espera de que las condiciones se mantengan de esta forma, sobre todo el viento, que a momentos empieza a ser un poco más arrachado acá en la parte alta de Valparaíso, y nosotros vamos a seguir atentos en este combate, este incendio forestal denominado Loma Negra acá en Valparaíso, que lleva 300 hectáreas de vegetación consumidas. Sí, con respecto al tránsito, tú señalabas entonces se mantiene cortado el desplazamiento de vehículos en la ruta 68, esto a la altura del kilómetro 99 en el sector del Camino La Pólvora, en dirección a Valparaíso, y en dirección a Santiago a la altura del kilómetro 106, el sector del Cajón. Están habilitadas, eso sí, el enlace Las Palmas y la variante Agua Santa. Muchas gracias, Carlos, que estés bien, buenas tardes. Bueno, vamos a un tema que ayer generó un sinfín de reacciones, que fue este video donde Rodrigo Rojas Vades dijo que iba a volver a la convención, que lo iba a hacer el día de hoy, de hecho, de manera telemática. Eso no ocurrió, pero deja un poco en suspenso lo que puede suceder, y está a la espera también de la decisión que se tome en el Senado. Josefina de la Fuente nos va a actualizar qué ha ocurrido en el día de hoy en torno a la figura de Rodrigo Rojas Vades. Buenas tardes, Josefina. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les cuento que respiran aliviados los convencionales después de este anuncio que hace el convencional Rodrigo Rojas Vades de que al menos por hoy no va a asistir ni de manera presencial ni de manera telemática al pleno que se va a desarrollar desde las 15 horas. ¿Por qué? Porque mañana es un día clave en el Senado y se va a tramitar este proyecto que permite la renuncia de los convencionales y también el reemplazo de los convencionales independientes. Estarán todos los ojos puestos ahí entonces el día de mañana en el Senado en este proyecto que está en su primer trámite constitucional, que básicamente amplía las causales de renuncia, porque ahora los convencionales solamente pueden renunciar en caso de una enfermedad grave, inhabilitante, y además permite el reemplazo de los convencionales que se presentaron en listas de independientes, como es el caso del convencional Rodrigo Rojas Vades. En la mañana algunos de sus compañeros más cercanos decían que habían hablado con él, que le habían pedido, casi rogado, que no viniera, que no se presentara por el daño que le podía hacer a la convención, y más tarde entonces Rodrigo Rojas, a través de sus redes sociales, dice que no va a asistir finalmente a la espera de lo que ocurra el día de mañana en el Senado. Escuchemos las declaraciones del convencional Rodrigo Rojas Vades. El artículo 60, que rige a diputados, senadores y convencionales, indica que podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos. Si bien mis diferentes diagnósticos me han tenido hospitalizado 17 veces en los últimos 7 años, no se cumple esa condición. Por lo tanto, es falso que yo no he tenido la voluntad de renunciar. Atendiendo a lo que informó el Senado, que se encontraría en tabla para el día miércoles, el proyecto de ley que permite que las y los convencionales constituyentes puedan renunciar de forma voluntaria y ser reemplazados, es que mantendré en espera la decisión de retomar mis funciones, confiando en que las fuerzas políticas aprobarán el proyecto de ley.
Esperan aquí los convencionales también que el Senado pueda agilizar este trámite, que lo pueda aprobar, dijeron ayer, desde el futuro gobierno. De hecho, el futuro ministro Sexpress, Giorgio Jackson, vino aquí a la Convención Constitucional y dijeron que una vez que lleguen al gobierno le van a poner urgencia y discusión inmediata a este proyecto que fue presentado por senadores de distintos partidos políticos. Así que esperan aquí desde la mesa directiva, sobre todo, que están muy preocupados por el daño que le puede hacer Rodrigo Rojas a la Convención Constitucional, que el Senado pueda aprobar el día de mañana entonces este proyecto. Es un quórum exigente, son 2/3, es una reforma constitucional, así que vamos a ver si que están los votos para aprobar el proyecto completo o si es que quizás se aprueba una parte del proyecto. Lo vamos a ver el día de mañana y sin duda aquí van a estar muy atentos en la Convención Constitucional. Claro, y un sinfín de reacción en torno a cuál es la verdadera intención de volver a la Convención y de algunas alternativas que eran distintas que esto fuera una resolución del Senado. Así que vamos a quedar bien pendientes de lo que pueda suceder. Muchísimas gracias, José, que estés muy bien. Bueno, ya estamos de regreso, ya que nos hacía seña, ahora tienes que explicarnos qué pasó, cuál va a ser la máxima, Eduardo, para este día de hoy. Y si vamos a tener una ola de calor o no, parece que sí, porque estamos sobre los 30 todavía. Hola Vivi, hola Pato, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, para que sea ola de calor tenemos que estar 3 días sobre 32. Así que ya ayer como fue 30.6, ahí quedamos ya fuera del... Ah, 32, fuera. Yo pensé que era 30 ya. No, ahora, en esta época son 32 y va cambiando, por ejemplo, habían 33 grados de umbral para la primera quincena de enero. Entonces va cambiando durante todo el año el umbral, pero ya estamos fuera de la ola. Así que golpe de calor es lo que vamos a tener estos días acá. Hoy está rodeado de nubes ahí. Oye, sí, veamos la imagen del satélite, ¿les parece? Miren, porque tenemos el cielo despejado. ¿Y por qué el calor? Simplemente ahí en la región de Atacama y sectores de Coquimbo está la nubosidad asociada a la vaguada costera, que es el responsable. Si bien es cierto, todavía no proyecta la nubosidad hacia la zona central dinámicamente, o sea, no podemos ver la nube, pero está formada ahí con su circulación de aire, generando viento intenso en el borde costero y a la vez está generando el aumento de la temperatura en los valles. Por eso está la circulación completamente. Y de hecho, gracias señor director, tenemos ahí... Fíjate, tenemos la columna de humo del incendio que tenemos en estos momentos en Valparaíso. Yo sé, Pato, me tenías una pregunta justamente al respecto. Sí, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir durante esta tarde? Las condiciones meteorológicas, este es un incendio que está activo y si es que eso puede complicar o no el trabajo que se puede realizar para poder controlarlo, extinguirlo. Mira, hoy día la condición va a ser bien difícil. De hecho, ahora que estamos aprovechando ver estas imágenes del incendio, si lo mezclamos con la imagen de la pluma que estábamos recién observando, tenemos una condición de viento intenso que ya se está manifestando. Ayer la racha más fuerte fue cercana a los 70 km por hora. Por lo tanto, hoy día vamos a repetir algo muy similar, viento sobre los 50 y como el incendio ya está desarrollado, da lo mismo la temperatura. El factor 30-30-30 en este momento ya no importa, porque el viento es tan intenso que las pavesas van a volar igual. El fuego se va a ir extendiendo de forma simultánea en el sentido de la pluma que está mostrando en el satélite y por lo tanto de sur a norte está mostrando entonces este flujo donde el viento probablemente va a alcanzar intensidades cercanas a los 60 km por hora, tercer día consecutivo con viento muy intenso, así que el combate se pone un poquito complicado y por lo tanto tenemos que tener justamente la mayor precaución y el apoyo principal. Fíjense, ahí está la imagen del satélite, cómo se ve la nube, que en el fondo es el humo y que se ha ido intensificando. ¿Por qué? Porque hace 3 horas atrás o 2 horas atrás volvió a encender y eso es lo que provoca que la pluma vuelva otra vez a aparecer. Entonces, el combate en estos momentos está muy difícil y ojalá que lo puedan controlar prontamente porque las condiciones de viento van a seguir incluso también hasta mañana. Así que tenemos harto calor y harta energía entonces para poder acompañar la zona central. ¿Saben? Yo les tengo que dar un pequeño datito porque nuevo Purina Cat Chow ahora con prebiótico natural. Cada comida construye un escudo de protección para fortalecer su sistema inmune. Purina Cat Chow ahora sin colorantes artificiales. Protección para una vida mejor. Bueno, y veamos ahora la región metropolitana. Cielo completamente despejado, Patricio, Vivi, en donde la temperatura sigue subiendo. Volvió a los 31 grados acá en la zona central. Y como pueden ver, casi ni se mueven las hojas de los árboles y eso es porque la temperatura está haciendo que el viento esté prácticamente anulado y nos vamos encontrando entonces con temperaturas de un fuerte energía entonces en esta ocasión. Veamos lo que va a suceder en el norte porque tenemos tormentas eléctricas desarrolladas en sectores de la región de Arica, Parinacota, también sectores de Tarapacá, sobre todo van a ir desarrollándose y hay una nube que va camino hacia Camarones, así que probablemente sector costero ahí pueda tener
tener algunas chispitas durante la tarde, escasa nubosidad, 24-25 grados. La zona de la cercana a la costa, 22 grados para La Serena, también viento que van a compartir algo muy similar en Valparaíso con 22, vientos sobre 50 kilómetros por hora, temperaturas que van a estar arriba de los 35 en San Felipe, Los Andes, temperaturas hasta 30 que van a llegar hasta más o menos Rancagua. Codegua podría estar ahí cercano a los 32, pero si nos vamos más hacia el sur, sobre todo las nubes aparecen ya en las cercanías de Los Ángeles con 26 grados, pero atentos, precipitaciones en la región de la Araucanía, sectores aislados en la región de Los Ríos, sector de Los Lagos, ya parcial en Punta Arenas y Magallanes, pero en Punta Arenas la máxima que ya fue apenas de 11 grados, bastante fresco entonces por allá. Y veamos entonces lo que va a suceder con la región metropolitana, que después de un amanecer bastante frío, donde la temperatura mínima fue de 10 grados, 10.0, esperamos que el termómetro esté bordeando los 33 grados, entonces a eso a las 4:30 de la tarde aproximadamente, con un cielo completamente diáfano, abierto. Y para mañana, hicimos el recálculo para mañana y baja un poquitín, de 33 a 32, o sea, vamos a seguir con calor, 32 grados, las mañanas van a seguir estando bastante frescas y los próximos días entre 30 y 31, así que Pato, Vivi, seguimos con calorcito, no tan intenso como lo de hoy día, pero el verano no nos quiere soltar. Recién recuerden que llega el otoño el 20 de marzo, así que todavía tenemos harto verano por disfrutar. Estamos recién partiendo marzo y se viene caluroso, parece, así que hay que hacerse la idea nomás. Ojalá que cambie que nos llegue alguna lluvia pronto. Ya, chiquillos. Ese es el informe. Gracias, que Eduardo. tengan una buena tarde. Nos vemos nosotros. Gracias, nos vemos en un rato Bien, más. vamos a hacer una pausa comercial, pero a la vuelta vamos a seguir revisando lo último que está aconteciendo en Ucrania. Ha habido nuevos ataques, esta vez en Kiev. Ayer revisamos una de estas imágenes junto a Carlos Grech. Continúa avanzando este convoy. Es bien amenazante la imagen. Por su extensión, sobre todo por la envergadura, lo que significa que llegue hasta la capital ucraniana, y con esta imagen también que ha marcado el día, ¿no? Esta bomba en una antena de comunicaciones. Así que vamos a ir a la pausa, 3:02, y volvemos para seguir actualizando lo que ocurre en Ucrania. Pluto TV, televisión y streaming gratis. Y nuevo Purina Cat Chow. Están presentando Chilevisión Noticias. Ya estamos de regreso y volvemos a poner foco en la situación que se vive en Ucrania. Como ustedes saben, se ha recrudecido los ataques y en particular ya se habla de este avance en concreto de una kilométrica, una larga y extensa fila de convoyes de armamentos, ¿no?, que están tratando de llegar a la capital. Carlos, tú nos cuentas un poco de los últimos informes respecto a lo que ocurre por allá. Sí, y a propósito de ese convoy, Vivir, hablar de que está a 30 kilómetros al norte de un aeropuerto militar de las afueras de Kiev, que es una zona donde ya fue atacado, claro, porque recordemos, más allá de esta operación eventualmente masiva de este convoy y de otro que está anunciando las fuerzas rusas, ya han habido ciertos bombardeos específicos en los alrededores de Kiev durante estos últimos 5 días a puntos estratégicos. Uno de ellos era esta base aeroportuaria militar que ya fue atacada y donde muy cerca está desplazándose en este instante el convoy de cerca de 50 kilómetros, donde hay cerca de, se ha hablado, 15.000 efectivos. Entre ellos ya hay medios que hablan que habría presencia de las fuerzas de la Guardia Presidencial de Chechenia, un grupo armado especializado en combate, bastante también encarnizada en la zona del Cáucaso, y por lo tanto allí hay específicamente temor respecto de estas fuerzas que pueden estar siendo parte de este convoy. En medio de eso, los bombardeos ya conocidos en Kharkov durante la mañana, el edificio gubernamental que ha dejado 8 personas muertas. Ya las autoridades a nivel internacional hablan de un crimen de guerra en esa zona porque es un ataque no autorizado a un edificio donde había eventualmente civiles. Se veían también autos en ese lugar andando, por tanto con personas adentro que fueron afectadas por esta explosión. Y lo que ha ocurrido, que ustedes ven ahí en la parte inferior de su pantalla, en torno a esta torre de televisión con 5 personas fallecidas y 5 heridos. La mayoría de ellos, claro, sí, civiles, personas que trabajaban en esta estación repetidora de televisión, con la consecuencia de señales de televisión pública y privadas en Ucrania que están en este momento caídas. No hay televisión
como señal en el territorio ucraniano. Carlos, y con respecto a estos hechos que hemos conocido, donde estos ataques, los misiles, estos bombardeos han llegado a zonas residenciales, hay civiles lamentablemente heridos, fallecidos. En ese sentido, ahora esta investigación que ha iniciado la Corte Internacional de Justicia. Sí, la Corte Penal Internacional podría eventualmente establecer sanciones de aquí en más si investigan que se trata de crímenes de guerra. Esto ocurrió, este tipo de investigaciones ocurren frecuentemente cuando se registran incidentes armados en los que civiles quedan en medio. En Serbia, en los Balcanes, en Kuwait, en distintas zonas del mundo hay operaciones militares que terminan con civiles y donde el término, la terminología crimen de guerra es la que comienza a sonar con más frecuencia. Es primera vez que lo escuchamos en estos 5 días, ahora tratándose del ataque a Kharkov, que es esta ciudad que ya decíamos, un polo industrial en Ucrania, que fue capital de ese territorio en algún momento hasta que en la década del 30 pasa a ser Kiev, y por lo tanto es una zona muy poblada y que hoy vive los mayores ataques armados durante las últimas horas, a la espera de lo que pueda ocurrir con Kiev. Sí, una cosa es que vamos obviamente a estar muy pendientes de lo que va a ocurrir con esta ofensiva rusa, pero que se da en un contrapunto a lo que mencionábamos, que es esta intención de reunirse nuevamente mañana y negociar. Ahora probablemente no sabemos si eso ocurra, pensando en cuán devastador puede ser lo que es este avance de este convoy, pero sumo también ya la confirmación de una reunión de la OTAN. Esto será el día viernes, una reunión extraordinaria en Bruselas para analizar precisamente la situación que se vive en Ucrania, así que vamos a ver también cuáles son las definiciones de la OTAN. Recordemos que Ucrania no es parte de este grupo y finalmente la posibilidad de entrar a la OTAN fue la que gatilló también parte de todo lo que está ocurriendo en este momento con la decisión rusa de invadir el territorio ucraniano. Esperemos que esa reunión no llegue un poco tarde. Exactamente, para diferenciar nada más, la OTAN, sabemos, es una organización, una alianza militar que eventualmente puede tener acciones militares si es que uno de sus miembros se ve envuelto en un ataque. En este caso sería Ucrania si es que entra a esa zona de la OTAN, distinto a lo que es la Unión Europea, que es lo que hemos estado hablando. Que es un ente más político de otra envergadura. Claro, que busca el bienestar de sus miembros principalmente. Vamos a volver con Daniel Matamala porque vamos a revisar un reporteo que estuvo desarrollando en la zona de conflicto. Ustedes saben, allá está nuestro equipo con Daniel Matamala, y donde muestra parte de lo que ha sido el voluntariado también en torno a las personas que han escapado, los refugiados. Hay unos centros de acopio en ese lugar donde llega la ayuda, lo que puede haber de ayuda en este instante en una zona tan afectada por el alza armamentística como lo es Ucrania. Aquí está el trabajo de Daniel Matamala. Estamos en Mukashevo, Ucrania, y este es el centro donde está llegando toda la ayuda para los refugiados, para los desplazados que vienen desde otras zonas del país buscando algún tipo de refugio o de protección, que vienen huyendo. Esto debía ser un gimnasio, se estaba habilitando para ello, pero un grupo de voluntarios lo ha convertido en un centro de acopio de ayuda, de acopio para la llegada de los migrantes, también para el acopio de la llegada de los refugiados y para ir centralizando la ayuda. Vamos a conversar con la encargada del centro, Caterina. Caterina, thank you for this conversation with Chile. Gracias por esta conversación con Chile. What are you doing right now? ¿Qué están haciendo ahora? We are helping our refugees. We provide them with place to stay and we provide them with other help that they need. Estamos ayudando a los refugiados, les estamos dando un lugar donde quedarse y otra ayuda que necesiten. What kind of help do you need? What is the most urgent, most important now? ¿Qué tipo de ayuda es la más urgente, la más importante ahora? The most important now thing is to find a place for our refugees to stay and other help like pillows or warm things and etc. that they need to warm up and to make them comfort living. Lo más importante es darle a los refugiados un lugar donde poder alojar y también cosas como almohadas, como colchones que les permitan estar calientes y poder así estar mejor. Who are the people that are working here? Are they volunteers? La gente que está aquí son voluntarios. Yes, all the workers here are volunteers. They work for free. They work to make our citizens happier and to provide them with safety. Todos los que están aquí son voluntarios, están trabajando gratis para hacer que la gente esté más feliz y proveerles la seguridad que necesitan. You're a student. You were studying in a university in Kyiv. Tú eres estudiante, estabas estudiando en la universidad en Kyiv. ¿Cuál es tu situación personal? What's your personal situation right now?
Thank God I have, my family is in safety, our region is in safety, but my country is in danger. And that's why I cannot be calm, I cannot stay just without any emotions, because I'm very emotional on that event, and I am very worried about the situation, what is going on in our country. Afortunadamente mi familia está bien, yo también estoy a salvo, pero no puedo sino estar muy preocupada por la situación que está pasando, muy emocionada por lo que está ocurriendo con mi país en este momento. What do you hope that happens in the next days in Ukraine? ¿Qué esperas que pase en los próximos días en Ucrania? We hope that everything here, that the war will stop as soon as possible, because we are afraid to. We are not afraid of our enemies, but we are afraid for our lives. That's why we want all this to stop, and that's why we need to be left alone without any enemies. We just want peace in our country. Esperamos que la paz llegue muy luego. Estamos asustados, no estamos asustados de los enemigos, pero estamos asustados por nuestra seguridad y esperamos que la paz, por lo tanto, llegue lo más pronto para nuestro país. Caterina, thank you very much for this conversation. Muchas gracias por habernos acompañado. Eso es entonces lo que está ocurriendo en este centro, uno de los lugares de refugiados. Han llegado miles de personas hasta este sector y están siendo distribuidos en distintos departamentos, en distintos lugares, para poder entonces tener un lugar donde estar. Fundamentalmente, nos lo contaba Caterina antes, mujeres y niños son las personas que han llegado hasta aquí. Daniel Matamala en la zona de conflicto, seguiremos atentos a su trabajo y ahí ustedes lo que ven, imagen en vivo de distintos puntos de la capital de Kiev, esta ciudad de 4,5 millones de habitantes. De ahí han salido por lo menos 500.000 buscando seguridad y claro, otros días veíamos que había más iluminación en estas cámaras. No sabemos cuál es la naturaleza del por qué hoy día se ve bastante más oscuro, pero claro, como dice ahí nuestro GC, hay una calma, pero con muchísima atención en torno a lo que puede ocurrir de aquí en más con Kiev, porque de aquí en adelante vendrá la espera ante la eventual reacción rusa de este convoy o de un ataque terrestre o aéreo después del anuncio de la autoridad, del ministro de Defensa ruso, que dijo hace un rato atrás que los habitantes debían finalmente buscar un lugar seguro ante un eventual ataque de sus fuerzas. Bueno, con esta imagen que se debe, bueno, una de las precauciones que se hace es precisamente no tener las luces prendidas ante una eventualidad de amenaza, pero además también con la duda respecto al suministro eléctrico, pensando también en el testimonio de un chileno que estaba en Varsovia y que nos decía que esa problemática se vive en este momento en Ucrania. Seguimos pendientes del tema. Muchísimas gracias, Carlos, por todo este reporte y trabajo. Gracias, buenas tardes.